Suscríbete a la Panterita. Construye TIC SA. Apostala. Energy. Energía de calidad al precio justo. Arete, donde da gusto comprar. Reinpex, para sus marcas Leopard y Jack. Fortaleza, SA de Inmuebles. Para cada dolor hay un quitadol. Ello Pushupé Quitadol. Final 7:30 AM. Te contamos. Te escuchamos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. ¿Qué tal, Dani Chun? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Bienvenido para vos. También la bienvenida para Dani. Están volviendo, así que creo que pasaron muy bien las vacaciones. Sí, señor. Ya arrancando esta nueva temporada 2023. Y próximamente Federico el miércoles se suma. Sí. Ariel ahora de vacaciones. Y así vamos haciendo la rotación correspondiente, ¿verdad? La famosa rotación que hacen los equipos también, ¿verdad? Enhorabuena. Bueno, que muchas noticias deportivas hay, muchachos, con relación a transferencias y otras cosas más. Jorge González, presidente de Encarnacena. Felicidades, presidente, ¿cómo estás? Hola, Bruno, muchas gracias, muy amable, un saludo para vos, para todo el equipo de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, fiesta finalmente con la consagración de Encarnacena y preguntarte si es que realmente de por ahí esperabas esta diferencia, sentías que tu seleccionado, que tu equipo era realmente muy superior a Orqueta para marcar esta diferencia. Sí, hay que ser consciente, ¿verdad? No esperamos una diferencia tan grande, ¿verdad? Esperamos que como una final iba a ser más ajustado, pero creo que los muchachos amanecieron muy bien, estuvieron finos, estuvieron concentrados y eso permitió que quitemos esa diferencia. Presidente, ¿qué pensaste cuando llegó el gol de Orqueta? A los 3 minutos ya estaban perdiendo 1-0. Sí, ya estábamos perdiendo 3-0, pero estábamos ya atacando en los 3 minutos, ya tuvimos opciones, nosotros nos supimos aprovechar y en un descuido, en un contraataque recibimos el gol, ¿verdad? Y yo estaba convencido de que podíamos recuperar eso antes de 10 minutos y dijimos que íbamos a empatar porque veíamos que estábamos atacando, solamente no llegábamos todavía con el gol. Pero siempre incomoda, pero siempre los muchachos se le hablaba, especialmente los profes, que nunca hay que desesperarse, que el partido son 90 minutos y que no hay que tratar de querer resolver todos los problemas en 10 minutos. Presidente, van a jugar la intermedia ahora y ahí un poco cambia el panorama. Es para el siguiente año, ¿verdad? Sí, pero qué raro. 2024 jugamos la intermedia. Claro, pero es raro esto porque no suele ser común que vos seas campeón en un año y en este calendario no tengas que jugar la intermedia. ¿Por qué eso, presidente? Y este año juega el que salió campeón nacional B, va a jugar va a jugar ya intermedia este año. O sea, ustedes van a... igual. Pero ¿y mientras dónde van a competir? No, eso no, yo creo que lo mejor que nos pudo pasar, yo agradezco que recién el otro año seamos, eso nos va a permitir a organizar y planificar. Nosotros somos selección, ¿qué implica eso? Que todos los jugadores que tenemos pertenecen a diferentes clubes de nuestra liga Encarnacena. Muchos van a migrarlo en la capital, ya algunos jóvenes, y los otros, nosotros, los jugadores que a nosotros nos interesa ya para la intermedia el próximo año, vamos a tenerlo en competencia en el Nacional B de este año. El primer paso, presidente, con respecto justamente, hablábamos la semana pasada, ¿cómo se llamaría Encarnacena? Dijiste, no, vamos a esperar que termine el partido. Terminó el partido, ¿cuál es la tendencia? ¿Cómo se va a llamar ahora? No sabemos. Vamos a llegar hoy a Encarnación y esta semana seguramente vamos a ver con los dirigentes, inclusive vamos a dejar que permitirle a la hinchada, a la audiencia también nuestra y los seguidores nuestros opinen qué nombre les gustaría. Presidente, felicitaciones antes que nada. Jurídicamente, ¿cuáles son los pasos que se tienen que dar para que en el 2024, ya con la denominación que ustedes elijan, tengamos a ese equipo? Porque se sabe que esto es para que se pueda centralizar, sabemos lo valioso que es Encarnación en todo sentido, pero a veces solemos escuchar de otras selecciones, otros
equipos que después dicen, no, pero acá hay demasiadas cabezas, hay demasiadas opiniones. Ya con el logro deportivo, ¿cuáles son los pasos que tienen que dar para que en el 24 ya ustedes sean y la un equipo? APF tiene un sistema que es muy simplificado, ¿verdad? Directamente con un paso simplificado se conforma el club, Sí. y el club es dependiente de la Liga Encarnacional de Fútbol, ¿verdad? Así como actualmente funciona Guaireña. Mientras tanto, ¿qué ocurre con los clubes que han aportado a sus jugadores para esta selección, para este equipo? Y ellos disponen nuevamente ahora de su club, de sus jugadores sin ningún problema. Nosotros, desde el momento en que empezamos a hacer club, allí ya se tiene un denominador o un código de la APF como equipo ya como perteneciente a APF, ¿verdad? Entonces allí los clubes, los jugadores que nosotros vayamos integrando ya lleva otro tipo de fichaje, ya va a tener que ser profesional. Presidente, ¿ya hubo interés llamado de clubes de primera división, algunos de los grandes? Sí, para ya hubo. ¿Por quién, presidente, llamaron? Creo que vos hiciste un comentario también, uno de ellos y otro más. ¿Quién, presidente? David González. Ah, David González. Sí, es el goleador del 18 equipo. años, ayer convirtió 2 goles para el empate y después creo que fue el cuarto o el quinto. Sí, es un muy buen jugador, de muy buenas condiciones. 18 años tiene, Después presidente. el muchacho que hizo el tercer gol, el tercer gol también de tiro libre, por ejemplo. Maqueda. Maqueda, sí. Y por David, ¿quién preguntó? Y hace rato ya venían los siguiendo, de verdad, y ahora aparecieron muchos clubes importantes. Pero de los grandes, Olimpia, Cerro, ¿quién le llamó? Y están de los grandes observando ya. También hablaron del segundo que nombraste. De Cerro Porteño, Sí, dije yo. pero en caso de que Sí, alguien... tenemos muchos amigos allí que inclusive está trabajando en un profe que también en su momento fue director técnico de la selección, profesor Castillo, Beto Castillo, por ejemplo, que está en el cuerpo técnico de Cerro Porteño, que le conoce mucho también y que por medio de él ya le estuvieron observando. ¿Y él, David, el goleador, jugador de qué club es? Él es el Petirosi. ¿Quieres hablar con él? Por favor, pasanos, vamos a saludarle. Y lo último que te quiero preguntar, presidente, felicitándote una vez más, es, ¿van a jugar en el Villa Alegre ustedes sus partidos? Sí, habla por teléfono. Vale. Sí, vamos a jugar en el Villa Alegre. Vamos a jugar. Muy bien. Pasanos con David, por favor. Te paso con David. Gracias. Cerro interesado en este centro delantero o punta. Punta, 18 años. David, ¿cómo te va? Felicidades, será. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, acá estamos hablando de tus condiciones futbolísticas y un poco el interés que ya hay de clubes de primera división. ¿Estás al tanto, David? La verdad que no estoy al tanto. El presidente nos acaba de decir. Inclusive que Cerro preguntó por vos, David. Mira vos, la verdad que no sabía, estaba más festejando con los compañeros, disfrutando con la familia. ¿Y vos hace cuánto que te dedicas al fútbol, David? ¿Cómo? ¿Vos hace cuánto que te dedicas al fútbol, digo? Desde los 7 años jugó. Edgar David González, estamos hablando con este muchacho. Sí, y él nos contaba ayer que tu mamá fue la que te llevó al Petirosi a entrenar, David. Sí, mamá me llevó. Y Edgar, ¿vos te gustaría jugar, venir acá a Asunción o de por ahí querés todavía seguir jugando en Encarnación, en este caso ya en la intermedia el próximo año? No, yo creo que el futuro está hacia Asunción, hacia digamos la liga más competitiva del Paraguay. Ya, 18 años. Sí, ayer nos decía que su sueño es llegar a la Premier League. Y para hacer eso, Edgar David, tenés que ya empezar a dar esos pasos. ¿Cuántos años Así actualmente? mismo. 18, ¿verdad? 18. Mira, David. Qué bien, qué bien. ¿De cuna humilde eso, Edgar? Sí, la verdad que sí. Ajá. ¿Y cuántos hermanos tenés? Tengo hermanas, lo que tengo. ¿Hermanas tenés?
Sí. Bueno, hay que hacer mucha publicidad, porque vos sabés los muchachos cómo son en los planteles, ¿verdad? Sí, mortal son los Así muchachos. nos vamos a dejar. Así nos vamos a dejar. Y se fueron todas las canchas, ayer tu familia, tus familiares se fueron todos. Sí, viajaron todos de Encarnación. Inclusive una hermana que tiene tiene una hija de 3 meses, mi sobrina, y tiene otro hijo. Hizo el esfuerzo para ir. La verdad que no me esperaba eso, pues ya iba a quedar como que iba a ver nomás por la tele de lejos y al final vino. Fue una alegría tremenda poder compartir eso con ellos después del partido. ¿Sos zurdo, verdad, David? No, derecho pues. Sos derecho, ¿sabes por qué te pregunto? Justamente me extrañó, dije, este es zurdo porque por la manera que definiste en el cuarto gol. De zurdo definiste muy bien, así de aire le agarraste la pelota. Sí, la verdad que le medí bien de zurda de primera, como vino. O sea que tranquilamente podés definir con ambas piernas, ¿verdad? Sí, realmente creo que tengo muchos goles de zurda ahora que estoy pensando. Ahora vamos a ver tu gol porque estamos viendo ahora el gol, el pase que le diste a Maqueda para que marque el cuarto tanto ya era goleada. Fíjense Bruno y Dani cómo va a definir el chico, si bien ya casi sin oposición, pero cómo define, mostrando alta técnica a la hora de definir. Está con la pierna menos hábil y hoy día una exigencia prácticamente que condiciona que estés o no en la elite del fútbol es que manejes las dos piernas, ¿verdad? O si no es muy complicado. Bueno, Edgar David González, muchas felicidades, que disfrutes de este momento y ojalá que podamos verte próximamente. Entonces, ¿a vos te gustaría entonces venir a Asunción? Te repito, ya los clubes grandes han preguntado por vos y hay un seguimiento, inclusive nos decía el presidente de Cerro Porteño, porque ahí está el integrante del cuerpo técnico de Arce. Castillo. No, Castillo está trabajando con ellos en Encarnacena y que llegó a dirigir las selecciones menores en APF y que de ahí le conoce a Chiqui Arce. David, felicidades, que disfruten de este momento. Dale, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, David. Saludos al presidente. Dale, gracias. Saludos al presidente, gracias. Dale. Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena, y Edgar David González, jugador, figura ayer en el conjunto de Encarnacena, que goleó a Orqueta. Va a jugar la intermedia el próximo año. Claro. O sea, se toma todo hasta el 2023, no compite. Para organizarse bien. No sé si sigue el presidente. Para eso hicieron. Sí, es que se debe organizar, es que por lo que le preguntaba Dani la personalidad es que todavía él, por ejemplo, no son equipo. Tiene que transformarse en club de fútbol y hay unos pasos una así. asamblea, por eso decía que lo de la APF le va a dar una especie de circuito rápido. Está el presidente. Está el presidente. Yo, presidente, quería preguntarte, porque justo recién hablamos con David y otros jugadores. ¿Ustedes tienen ahora ya la potestad de negociar estos jugadores o primero tienen que volverse Deportivo de Encarnación, esa denominación? Y si ustedes tienen una potestad o una cláusula de decir, perfecto, en el 2023 vayan y rindan, pero en el 24 tienen que volver para jugar por nosotros. O sea, ¿cómo viene un poco la mano desde ese lado? No, nosotros, todos estos jugadores pertenecen a sus clubes, ¿verdad? Sí. Nosotros, como se dan todas las ligas, generalmente como el presidente de la liga o la gente de la liga son los que andan más por la federación, la UFI, entonces nosotros siempre le asistimos y le ayudamos a los clubes para que se haga bien las cosas, porque también hay muchos oportunistas que van, le traen, le hacen firmar cualquier cosa, entonces nosotros siempre le estamos ayudando, pero en este caso ellos pertenecen a sus clubes. Cuando nosotros nos convertimos en clubes, vamos a traer los clubes seguramente los jugadores, ponerle que traigamos de un club de Encarnación, entonces él va a venir con una cláusula con nosotros, ¿verdad? Que nosotros vamos a administrar, ¿verdad? Y ellos también tendrán su beneficio en caso de que sean transferidos o vayan a clubes más importantes. Presidente, muchas felicidades de nuevo, muy amable. No, muchas gracias, a su entera disposición y gracias por recordarse de nosotros y les cuento que empezamos a soñar grande, tengan en cuenta eso. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, igualmente. Jorge González, presidente de la Liga Encarnacena, campeón Encarnacena, va a jugar la intermedia y está a un paso de la primera división, una zona que ha crecido enormemente, la zona de Itapúa, que tenga un representante en intermedia. Me parece que ya es muy loable y si llega a pegar el salto a primera división,
Es una plaza que se puede convertir en algo bastante interesante. Pero acá se habla de los méritos deportivos, ¿verdad? Pero siempre ayuda, porque quieras o no. Y mira que durante la semana uno se encontraba y me decía, mira que nosotros somos Orqueta, y ayer vos veías el estadio y Encarnación fue minoría. Honestamente, 70% Orqueta. No es solamente. Esta no es la mí que gritó, yo soy Orqueta. Sí. Mi Orqueta. Justo habla de. No, pero me acuerdo nomás de Orqueta. Sí. Y bueno, sí. No, pero en serio. Es que ayer en el primer gol de Orqueta. ¿Qué pasó? No, pero ella no es pero volvió muy famosa la ciudad de Orqueta. Mira, pues. Vos sabés que la semana pasada le entrevistamos con... ¿Cómo era que dijo? Mi Orqueta, algo así. No. Soy de Orqueta, algo así gritó. Hablamos, Ariel habló con él, Ariel hizo ¿hizo qué? El Orqueta. Le ayudó a la Miss que habló con nosotros porque estábamos... Ariel le llamó a una Miss, claro, a la Miss Orqueta. No, espera. No, esta no sabía, ya. Voy a explicar en qué contexto. ¿Saben por qué? Fueron varios días de... No, muchachos, ¿qué pasó con el Cardinal Deportivo? Espera. Voy a explicarles bien. No, pero tiene sentido esto, Fabio. Hemos dejado el Cardinal Deportivo en buenas condiciones. Nos venimos a encontrar con este tipo de noticias. Pero espera, no tenés paciencia, tranquilo. Está relajado. Orqueta le van a... Y te voy a explicar en qué contexto. ¿Sabes por qué? Porque Orqueteña tiene una presidenta. Tiene una presidenta. Y hablamos mucho con ella. ¿Sabes por qué? Porque desde aquí, Ariel, Johnny, yo cuestionamos ampliamente a la UFI por elegir ese escenario, por no administrar bien el calendario en el sentido de, si ellos tenían previsto jugar esta final en el Defensores del Chaco, no establecer un calendario con la APF para que la APF no le diga lo que le dijo. Estamos refaccionando el estadio y no va a llegar para la fecha del partido. Entonces, fíjense ustedes, estas imágenes, gente que quedó afuera, entonces siempre hablamos... la cancha el 2 de octubre, impresionante las imágenes que estamos viendo en la DCTV. Increíble. Y allí pasaron los datos de recaudación. Sí, tenemos la recaudación que fue de 277.627.427 guaraníes por 6.659 pagantes. ¿Y Cerro ni Olimpia llevaron esa recaudación? No. Jugando contra el 12, cuando Carapeguá hizo de local allí. Pero yo te decía, Bruno, el tema no se puede ignorar el tema de la infraestructura. Totalmente. Porque el año pasado, Encarnación mostró su estadio. Fabio, vos estuviste con Ariel en el partido de Guaireña Cerro, lo que vimos en la Copa Paraguay entre Nacional y Ameliano, el Luqueño y Guaraní, la intención de Trinidense de llevar los partidos de Cerro y Olimpia. En pleno carnaval. Claro, entonces... darle un poco ese matiz futbolero a una ciudad que siempre en enero, en febrero hablamos de que es la niña bonita por el tema de la playa, carnaval. Entonces hay un gancho. Si en el 22 se mostró ese estadio y este 23 arrancan el año siendo campeones y en el 24 ser un equipo competitivo, por eso le preguntaba por todos, porque en la PF hay una estructura para incentivar la descentralización y siempre digo, lastimosamente en primera todavía no se da ese salto de calidad porque en primera todavía está muy centralizado, pero vos ves intermedia y en intermedia sí tenemos, o sea, nuestro torneo de segunda división sí es un torneo nacional en materia de viajes, en materia de geografía, pero son muy pocas las sedes que tienen esa estructura para decir, por ejemplo, recuerdo que el año pasado con lo de Humberto García, cuando fue el Mariscal López, cuando hablamos con los presidentes en aquella final que sí se jugó en el Defensores del Chaco. Uno dice Carapeguá y aquel recuerdo del 2012. Pero vos decís, hoy por hoy, Carapeguá, Encarnación y Encarnación tiene una infraestructura que no tiene Carapeguá y hablamos de un equipo que hace 10 años estuvo en primera. Entonces Carapeguá, ojalá también tenga la competitividad para la intermedia de este año. Y Encarnación lo mismo, pero... además de lo netamente deportivo, no podemos ignorar lo que significa Encarnación o esa zona sur para el país. Entonces, no solamente tenerlo como lo que era Ciudad del Este hace 20 años. No, que vayan los equipos a exprimir la gallina de los huevos de oro. No. Si acá estamos hablando de este Chico González, que es una especie de joyita allí para la gente de Encarnación, ¿no? Que preguntaron los grandes, que hagan una buena estructura para que en el 24... ni nos acordemos porque es un equipo que está peleando y estar preguntando, ¿y este equipo si pierde tiene que ir a la primera vez metropolitana o tiene que volver a su liga? Porque tenemos mucha historia de ese tipo de selección. Y uno a Encarnación lo mira un poco con
ese recelo también, porque repito, no es que tenemos demasiadas ciudades que tengan la infra. Voy a decir, va a Cerro, va a Olimpia, y en Encarnación tranquilamente pueden ir. Tenés una capacidad hotelera, tenés otras actividades también, repito, en una división que sí ahí se da el tema de la integración, que es la intermedia. Bueno, Encarnacena campeón entonces del torneo Interligas, muchas felicidades. Jorge Morel podría ir a Rusia, hay movidas de varios de nuestros compatriotas, ya fue presentado día ayer, o sea, hoy va a comenzar a practicar el Kili Rojas, el arquero nacional, va a Tigre del fútbol argentino, que muchos jugadores ahora a Argentina, a Brasil, Rusia, se volvió un mercado por lo visto que no sé si esto es tan bueno, es malo, no, porque no. dinero tienen, pero digo, en un contexto en el que es un país que está en guerra, ¿verdad? O sea, es un paria. Pero mira, imagínate, pues, estamos hablando de jugadores jóvenes, Dani. Por eso Fabio, no estamos hablando no estamos hablando de Choco Vera, que ya se está por Choco Fernández. Saludo a nuestro compañero Choco Vera, que estará descansando con su hermano, ¿verdad? Con Ariel. Me imagino. Ariel está por acá. Bueno. No, decía Choco Fernández. El jugador de Guaraní, joven, fue a Rusia. Ahora estamos hablando de la posibilidad de que vaya Morel. También tiene una edad todavía. ¿Lo de Pulpito? Lo de Pulpito Duarte. Es que hablamos la semana pasada, Dani, y bueno, decíamos, este equipo o la misma asociación de Rusia se debate entre seguir en Europa o ir a Asia, ¿verdad? Y perderse, digo, en el sentido de competir con ellos. Fue eliminado el último mundial. Sí, es que no, lo sacaron. Lo sacaron. Paria. Pero ¿cómo haces, Dani, cuando vienen, en el caso, vamos al de Pulpito Duarte, vienen con el maletín cargado de rublos, el dinero de ellos, ¿verdad? Sí. Porque viste que ellos no quieren negociar con otra moneda. Pues me imagino que habrán enviado después la conversión en dólares, ¿verdad? Pero 5 millones de maletín. Claro, ¿Cómo haces? Y eso es lo que analizábamos la semana pasada. El único mercado o el único fútbol que puede pagar esa plata que quería ser oportunidad por Pulpito era Rusia. Después nadie. Después otro te iba a especular. ¿Qué pasó con un equipo brasileño que ofreció tanto que no era lo que querían pagar? Pero no es también apetencia deportiva del jugador, porque yo suelo leer que los argentinos brasileños dicen no, yo no me quiero ir todavía en este momento a esas ligas, yo quiero ir a una liga más competitiva. Y esperan, o es más difícil en el caso del fútbol paraguayo transferir, por eso es que ya toman el vuelo y se van a un mercado que no es un mercado competitivo como las otras ligas. No es Alemania, no es Francia, no es España, no es Italia, ni hablar la Premier, ¿verdad? No, por eso yo te decía, Bruno, yo cuando se daba lo de Duarte en las vacaciones, yo iba a repetir lo mismo que dije de Choco Fernández. Es más, Choco Fernández, Pulpito Duarte y Luis Zárate era nuestro trío de defensores del último mundial que jugó una selección de Paraguay. Hablando de eso, hoy viajó a la madrugada a la selección sub-20, que debuta esta semana en un grupo bastante complicado. Pero uno sabe, cuántas veces hemos hablado con el papá de Pulpito. Y las veces que hablábamos, él como que quería que se vaya. Entonces, no se puede ignorar el poderío económico. Uno mira nomás la estructura deportiva. El que puede levantar la mano para decir, tampoco van a un cementerio, tampoco van a la liga de, con lo de Ronaldo Arabia Saudita, o que el fútbol de Qatar y todas estas cuestiones. Porque capaz levanta la mano y Jesús Medina y dice, yo soy jugador de selección. A mí el profe me sigue convocando. Pero vos sabés qué pasó, Dani. Hablábamos con él, justamente con el papá de Jesús Medina, y él decía, ¿quién dijo que era una liga competitiva? Es una liga competitiva, aquí se juega, hay buenos jugadores, etcétera, ¿sabes lo que pasa? Para agregarte, ¿verdad? Sí, como algo propio, es una liga dentro de lo que era UEFA, y uno habla en pasado porque lo echaron, de segunda línea. Porque, hicieron grandes... Mirá que Ucrania ahora transfirió un jugador, Mudryk, 100 millones de euros al Chelsea. Le ganó al Arsenal. Ya tenía todo claro. Sí, pero, ya que cita Ucrania, allí, cuando Derry González es vendido al Dinamo, yo lo que voy nomás a esta última sanción. Cuando te hablo de paria es que, con esta situación de ser políticamente correcto, a Rusia lo echan. Rusia tiene que jugar el repechaje con Polonia para ver quién iba
a la final del repechaje para el Mundial de Qatar, ningún equipo de Rusia puede jugar Champions, Europa League, Conference. Ellos ahora presentaron una solicitud para entrar a la Champions de Asia. Sí. Entonces, y Asia está, bueno, vamos a analizar, dependiendo de qué digan. O sea, a lo que voy es, ellos van a una liga que, como algo interno, puede ser competitivo. Que el Dinamo, que el Spartak, que el San Petersburgo, el Zenit, o el Krasnodar y todos estos equipos. Pero hay una realidad. Hay una realidad que ellos no pueden competir. Europa se debate entre la nueva Champions y la Superliga. Y Rusia, por una cuestión totalmente ajena, está allí. Y, repito, esto desde lo netamente deportivo. Lastimosamente, se volvió un mercado tipo nuestra carne. Pero lo que pasa es que no puedes comparar. Acá nosotros, claro, la carne, el que paga, se lleva, perfecto. Pero deportivamente, ellos van a tener un techo muy bajo en comparación a otros mercados europeos. O sea, cuando se iban a Ucrania, o hasta sabes que hasta Dinamarca, vos veías, pero mira, el ropero va a jugar fase o prefase de la Champions, o va a jugar Europa League. Todos los que van a Rusia, vos sabés que ellos no van a tener roce europeo. Y si por allí le aceptan en Asia, van a tener que jugar contra equipos de Qatar, de Arabia Saudita, de Corea, de Japón, de China, Australia, y no es lo mismo. Entonces, desde la aspiración deportiva es muy, muy corto. Y lo que vos decías, no vamos a escuchar a un jugador argentino, brasileño y hasta uruguayo, ¿sabes que hasta un ecuatoriano, ya que ellos están vendiendo bien, decir, esta es nuestra promesa, o este está pintando bien y va a ir a Rusia? No se da eso. Entonces, cuando tu necesidad económica le gana a la deportiva, es una forma de justificar que no te estás yendo a un lugar de aspiración deportiva. Bueno, tema Olimpia, iremos recabando un poco datos de Olimpia, en qué anda Olimpia, y lo de Bruno Valdés, ¿verdad? Qué giro inesperado lo de Bruno Valdés. Tenía todo arreglado, tenía que viajar en la madrugada de ayer para firmar por Cruzeiro del Horizonte, y dicen que Juan Román Riquelme le llamó y le dijo, venía a Boca. Y se arregló porque él quedó en condición libre, de jugador libre, terminó su contrato con el América. Y a mí, yo celebro, por ejemplo, este tipo de operaciones, ¿verdad? Porque Bruno Valdés es un gran jugador. Y la elección del jugador también. Y estar cerca, estar en una liga, caramba, no es lo en la, o sea, la liga brasileña quizá hoy sea superior a la de Argentina inclusive, ¿verdad? Pero en Boca, estar en Boca. Hablo por el tema selección paraguaya, ¿verdad? Claro, totalmente. Mirando la selección paraguaya. Tenemos que ir viendo ya los canales argentinos, mi querido Fabio, porque me imagino va a ser un tema central el día de hoy, mientras nos vamos preparando ya con Edgar. Y ¿qué más, Dani, a nivel internacional? Lo del Arsenal, qué campañón, está 8 puntos de ventaja. Sí. El Arsenal que volvió a ganar. Liverpool que tropezó. Ganó por primera vez en ese nuevo estadio del Tottenham. O sea, imagínate vos, 2-0. Y ganó de visitante ante su acérrimo rival después del 2014, o sea, 8 años después, 9 temporadas después que le gana los 2 partidos a los Spurs. Como que después de que estábamos medio cansados de una especie de duopolio del City y el Liverpool. Y los dos perdieron esta fecha. City y Liverpool. Y yo no sé si viste el gol del Manchester United. Vi, el claro. Empate. Y ayer cuando se dice... es una polémica instalada por el tema de hablar la posición... Claro, yo creo que es polémica, dicen, para aquellos que quieren justificar el gol. O sea, yo hace rato no veo un gol tan insólito. Pero realmente uno se pregunta... Porque, viste, siempre tenemos como parámetro la Premier. Y dices, no, pero en la Premier vos no viste que esa mano no se cobra. No, vos no viste que en la Premier eso es roja. No, pero vos no viste... Pero déjame decirte, o sea, no es Premier más EI, ¿verdad? Pero... fue escandaloso. O sea, no, la posición estaba muy, o sea, muy evidente. O sea, él participa, por eso. No sé, no. Entonces, cuando se valida algo, yo lo que no quiero es que después digan, no, pero vos no viste que aquella vez se validó y que acá en nuestro cuando y que se vuelva como que norma. Cuando los poderosos no, pero bien no viste la Premier, eso no, y eso no. Y yo creo que allí
pero igual, United jugó mucho mejor que City. En España me parece que ayer el baile de Barcelona, en España, o sea, la Supercopa Española que también se juega en Medio Oriente, que le ganó a Real Madrid de punta a punta, muy superior el equipo de Xavi. Y esas peculiaridades, ¿no? Primer título del Barcelona desde que salió Messi. Y en Italia el equivalente del Arsenal es el Napoli. O sea, que también es cómodo puntero, luego de meterle 5 a la Juventus. Qué bien juega Napoli. Juega muy bien. Que no parece un equipo italiano, sinceramente. Vos sabés, Fabio, que ya como que ese tema del fútbol italiano, del catenaccio y eso, hace ya 2-3 temporadas, con estos equipos medio nuevos, los Sassuolo y compañía, le dieron otro aire, también como jugó la Italia de Casigo Vialli por el fallecimiento de quien era ayudante técnico de Mancini. Poco los pantallazos de un fin de semana que tuvo partidos de altísimo perfil. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido. Bien, Bruno, buenas tardes, saludos a todos los compañeros y oyentes del Carreteral Deportivo. Llegó la promo verano sobre 2 ruedas de Kenton. Aprovecha los grandes descuentos de los modelos seleccionados y empezá a disfrutar este verano. No te quedes sin tu Kenton. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Chacomer, respaldo total. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.l y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. ¿Cómo te va, Johnny? Buenas tardes, móvil personal. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Abrazo para todos los compañeros. ¿Estás en la APF? Sí, señor. APF, Bruno, para ver, en este caso, la presentación de la nueva camiseta, o por lo menos firma de contrato con la empresa Puma, para lo que va a significar las selecciones nacionales, los campeonatos, porque en el acuerdo que esta marca vuelve a firmar con la Asociación Paraguaya de Fútbol va hasta el año del Mundial o finalización de la Copa del Mundo México, Estados Unidos y Canadá. Es el acuerdo al que han llegado la marca con la Asociación Paraguaya de Fútbol, y también estará en el campeonato local con las pelotas en cada partido. Vamos a ver con esta marca, así que en minutos estará por aquí el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, con encargados de esta empresa para firma de contrato nuevamente de un nuevo compañero. Bueno, contanos Olimpia, por favor, Johnny. Todo arranca con baterías Varta, ya sea en el frío o calor, en la ciudad o en el campo. Varta, la batería líder de Europa, está en Paraguay, con tecnología Powerframe para mayor duración, 12, 18 y 24 meses de garantía. Tu vehículo es baterías Varta. Usa baterías Varta. Varta en las mejores casas de baterías del mundo. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mayor gastronomía y mejor. Una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran el corazón. Shopping Mariscal. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores. Los mejores precios del país con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Johnny, ¿qué hay en Olimpia mientras esperamos ahí el evento de la APF, por favor? Sí, señor, cuando está llegando el presidente de la APF se sienta junto al representante de la empresa que va a decir nuevamente a la selección nacional. Mañana tiene Olimpia amistoso ante General Caballero. El partido que será para uno, Olimpia va a ser su primer partido amistoso, por lo menos con un rival, porque fue una pretemporada intensa, el partido de fútbol, pero entre grupo, entre los futbolistas. Mañana, 18 horas, el primer encuentro, 35 minutos, el otro partido, en este caso también, una cantidad de minutos, pero a puertas cerradas. Esa es la novedad, a puertas cerradas. El partido de mañana ante General Caballero. El viernes el cotejo ante Guaraní sí será con apertura para los hinchas, para los socios principalmente, ese encuentro del próximo viernes, para cerrar el calendario de partidos del Olimpia en esta pretemporada. Lo tiene a Facundo Bruera, seguramente entre los ofensivos más importantes del equipo franjeado. El otro refuerzo, el caso de Juan Espínola, tendrá chance, pero en el equipo alternativo, misma situación para Junior Barreto. A esta altura Zárate es el que estaría arrancando en el 11 titular.
Ramón Martínez también tendrá que esperar su momento en el medio campo, y ya sabemos lo que decía en este caso de Facundo Bruera, que estará en la delantera junto a Dernis González, para lo que va a ser el equipo principal de Olimpia para medir al General Caballero y el próximo viernes a Guaraní. Bueno, arranca el evento, estamos atentos ahí. Con Salud Protegida tenés una inmejorable propuesta de salud exclusiva para funcionarios públicos. El Plan Seguro Estatal es una ventajosa combinación de cobertura y precio. Llama al 319-0000. Salud Protegida. Estamos conectados con tu realidad. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. En enero, en este mes, Sueño Lar y Los Reyes te traen el mejor descanso. Aprovecha el 40% de descuento más 10 cuotas sin intereses en Sommiers, Living y Muebles Nacionales y 20% off en cunas y muebles para niños, pagando tu primera cuota a los 30 días. Llámanos o escribinos por WhatsApp al 021-588-8100 y te esperamos en todas las tiendas Sueño Lar, en nuestra megatienda y en www.sueñolar.com.py. Sueño Lar, sentí tu sueño. ¿Qué hay de Bruno Valdés? ¿Qué dice ESPN? Diferencias. Y creo que se terminaron de convencer a partir de algún otro dato que entregó Tito Pompey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Tito Pompey fue quien lo dirigió en Sol de América. Claro. Ah, mira. En el debut de él, sí, lo tiene a Tito Pompey como entrenador. Es ahí cuando termina el convencimiento, más allá de esto de Cruzeiro, de que ahora Riquelme, no. La historia Bruno Valdés se hace la revisión médica, están hablando los colegas de Bruno Valdés, está un cronista inclusive frente a la clínica, a ver. Posibilidad y no Pero Martín, la pregunta es, perdón, sí, y a Augusto también le hago la pregunta, ¿el jugador queda libre en México o en este sentido anticipa su salida por una cuestión de que no se pusieron de acuerdo en lo económico o porque al club mexicano no le interesaba su ya había un continuidad? acuerdo, había un acuerdo no de iba que a haber renovación de contrato. Claro, había Pero un no les acuerdo. interesaba la continuidad del juego. En América él ya sabía que no iba a continuar, él pidió la posibilidad de salir ahora, tenía el acuerdo con Boca y lo terminó de resolver en estas horas. Voy a romper códigos periodísticos en este momento. Mirá, bueno, no sería la primera vez. Pará, les voy a preguntar si es romper códigos periodísticos. Ya empezó. No sé qué vas a Si decir. yo voy a dar una información sobre Boca, Sí. que Augusto no tiene, No, está mal. sin previamente Está mal. haberlo mensajeado a Augusto, ¿está mal? Está muy ¿Y mal. cómo sabe que no la tiene? Ah, eso también. No es la primera vez que lo haces, pero Exactamente. no hay problema. Tenés razón, Augusto. Tenés razón. Porque no lo tiene, porque si no Gracias, él me Gaby. hubiese avisado si lo tenía. Ahí No, loco, pero no es un sé punto. con qué vas a salir. Dame una pista. Yo te voy y a dar la vemos. pista. Hoy, hace, A ver. son 12:10, esto fue entre 10:30 y 11. Yo no puedo decir nada, ¿no? Vos no digas nada. Y dejá el celular dado vuelta, por favor. Entre 10:30, 11 de la mañana se confirmó que un jugador de Boca se va a jugar al extranjero. Apa. Por de Boca. Entre las 10:30 mira. y las 11 de la mañana. Bueno, esto es lo de Boca, pero está lo de Bruno Valdés. Boca cerró su primer refuerzo, o sea, Bruno Valdés es el primer refuerzo de Boca. Están ahí con la historia esta de Boca y todo lo demás, que bueno, es lo que nos interesa lo de Bruno. Dentro de ese giro, Boca había ofertado a Independiente por el 50% del pase de Sergio Barreto, casi $2 millones, que no aceptó la gente de Avellaneda. Y este jugador, Sergio Barreto, está en la órbita de Cerro Porteño, atendiendo la situación de la salida de Pulpito. Se mencionó lo de Morel. Preguntaron en Guaraní, sondearon a Guaraní por Morel. Guaraní dijo, no, nosotros queremos venderlo y si es mejor afuera. Por eso es que aparece la oferta del fútbol ruso. Pero lo cierto es que Cerro también, dentro de este escenario de buscar jugadores, se le abre la posibilidad a Barreto, pero tiene que ofertar algo bueno porque Independiente quiere, según lo que la prensa argentina estaba mencionando con respecto a las pretensiones del equipo rojo, es que por el 70% del pase pretendía $3,5 millones por Sergio Barreto. Eso cuando entró en escena Boca. ¿En qué posición juega Barreto? Zaguero central. Zaguero central. Y es uno de los que más O partidos sea, es tiene en la para historia. cubrir el pulo de Pulpito. Claro, viene y va a jugar. Porque es un jugador rendidor, un jugador que tiene... Pero ¿y cuál es el bastante- negocio de venderlo por 5 y comprar por 3 otros No, jugadores? no, no. ¿Y cuántos años tiene? Ese te doy el ejemplo nomás que cuando apareció Boca en escena Independiente dijo, si ustedes quieren el 70% del pase de Sergio Barreto, queremos $3,5 millones. No sé cómo va a ser la negociación con Cerro, que
públicamente el secretario técnico, secretario general de Independiente, mencionó que habló con el presidente de Cerro Porteño. A ver, Johnny, móvil personal. Sí, señor Robert Harrison, hablando del acuerdo con la marca que va a vestir a la selección nacional. En fin, creo que este año va a ser un año también nuevo, importante en la cantidad de balones que vamos a proporcionar a los clubes que participan en la Asociación Paraguaya de Fútbol. También incluyen un monto económico que de vuelta debo agradecer por el esfuerzo realizado por Luis y su equipo para poder acceder a los montos que la asociación tenía de acuerdo a la licitación que había realizado, como también incluyen los atuendos deportivos en una cantidad superior a la anterior. En ese sentido, yo también quiero expresar mi agradecimiento a Puma Internacional por haber depositado su confianza en la asociación. Sabemos que esa gestión fue liderada por Luis en todo momento, y donde los atuendos de la selección mayor, sobre todo las camisetas, los artículos de competencia, van a ser fabricados en su totalidad en Alemania, entiendo. Usualmente las fábricas están en Vietnam, pero la fábrica original, o sea, la fábrica donde se desarrollan todos los atuendos Puma está en Vietnam, y ahí van a estar desarrollados los de competencia para la selección mayor. Así que todo eso significa un esfuerzo de parte de Kenza para poder llevar a lo más alto a nuestra selección. Así que, Luis, en nombre de la Asociación Paraguaya de Fútbol, queremos darte las gracias por el esfuerzo, por la dedicación y sobre todo por el esmero para poder continuar con nosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Las palabras del presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, el licenciado Robert Harrison, y a continuación le pedimos también la palabra al señor Luis Kemper, director general de KEMSA. Buenos días, les agradezco a todos por estar acá. En realidad es un orgullo para mí y para KEMSA y toda la familia en toda la familia de KEMSA FISA, estar de nuevo con la APF, estar de nuevo con Paraguay, estar de nuevo con todo ese orgullo que significa la albirroja. Esperamos con todas las ansias poder clasificar una vez más a un mundial, de hacer una apuesta a largo plazo. Tenemos también, como dijo bien el estimado Robert, que está la selección nacional femenina, que también posiblemente pueda clasificar a un mundial este marzo, y están también las otras selecciones juveniles que tienen mucha presencia en las selecciones de futsal FIFA, beach soccer y todo lo que significa FIFA o fútbol. Hemos hecho, como bien dijo Robert, una apuesta grande. Hemos convencido también a nuestra contraparte en Alemania de que nos ayude. Ellos nos ayudarán con estas camisetas que, como ven, no tienen una sola costura, nada tiene, ni en una sola pieza, no tiene costura. Es ultra liviana, es la camiseta más liviana del mundo hoy en día en el fútbol profesional. Está hecha de un material muy especial, por eso no tenemos la tecnología hoy en Paraguay para fabricar la misma. Se fabrica en una sola fábrica en el mundo y es esta. Y esto hemos cerrado con Puma Internacional para conseguir los próximos 4 años. Un largo trabajo, pero gracias a Dios, con la cooperación de Robert, con la cooperación de los amigos de la APF y de nuestra gente en KEMSA, hemos logrado cerrar un acuerdo, hemos logrado estar aquí hoy. Y esperemos que todo sea para el bien del país, el bien de Paraguay, el bien de los aficionados, que todos disfruten de una selección ganadora y que estemos todos juntos apoyando a la albirroja. Muchas gracias. De esta manera, las palabras del señor Luis Kemper, director general de KEMSA. Entonces, Robert Harrison va a continuar este acto y después, por supuesto, la pregunta
al presidente Robert Harrison con relación a lo que tiene que ver con el campeonato, con las selecciones nacionales. Ahora se firma el contrato y estará abierto a las preguntas. El licenciado Robert Harrison, está el vicepresidente, hablamos de Díaz de Ibarja, pasa la mano y ya está. Entonces, el acuerdo firmado hasta el año 2026, año de la Copa del Mundo de México, Estados Unidos y Canadá. Y la camiseta 2026 muestra a la cámara el número 2026 de la camiseta de la selección nacional. Justamente la camiseta que ya había utilizado en su momento la selección nacional, es la que va a utilizar por lo menos en este año 2023. De la APF y el Puma Paraguay, estamos culminando esta ceremonia de renovación de vínculos, agradeciendo la presencia de otras autoridades de la APF, de directores de diferentes áreas de representación para Robert Harrison y los medios de prensa para arrancar la conferencia de prensa del presidente de la Asociación Paraguaya. Aguantame un segundito que ya arranca eso. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Ese es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños, el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Dipio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. ¿Qué es ser? Ser implica muchas cosas, como la decisión de convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos. Decidir ser es una gran noticia, por eso hoy decidimos ser Solar Banco, para seguir impulsando todo eso que quieres ser, brindándote la misma confianza y seguridad como hace más de 40 años. Solar Banco, sí se puede. A ver. Un segundito, Bruno, ya estaremos en minutos con Robert Harrison en conferencia de prensa. Va a culminar este acto y después ya contestará las preguntas el presidente de la Asociación Paraguaya. Sí, señor. Cerro perdió partidos amistosos frente a Tacuaro y mañana va a jugar Olimpia ante General Caballero y vamos a profundizar con Johnny y vamos a ampliar lo de Olimpia. ¿Qué equipo prepara? Bruguera en principio ya está como para arrancar de titular, ¿no? Está disponible. Yo creo que Julio tiene que fortalecer esa dupla. Con Derly González. Claro. Sí. Ya le mete presión a Julio, todavía no empezó el año. No, qué presión si arranca. Y debería arrancar. Y si contrataste al goleador de la temporada pasada. No, entre los dos hicieron casi 50 goles, hicieron entre los dos, entre Derly y Bruguera. Y además estamos hablando de dos jugadores con características totalmente diferentes y complementarias. Claro. Entonces, el fútbol, esto es armar sociedades. Y que sean, por eso entre la rapidez de él y ese nuevo clásico que es el argentino, yo creo que el hincha de Olimpia también espera que se arme una sociedad y que no sea, a ver, Derly o Bruguera y que van a tener que remar de atrás jugadores que tuvieron su chance pero después quedaron muy rezagados, como el caso de Paiva, Walter González, Pollo mismo que ya se fue a Rosario. Entonces, mirando un poco de reojo lo que va a ser lo de Olimpia, que junto a Meliano son los primeros que entran en acción de forma oficial con la disputa de la Supercopa. ¿Por qué decimos que Iguazú Cementos es una industria 100% paraguaya? Porque creamos fuentes de trabajo para 300 personas empleando talento nacional. Porque desde el 2000 nos fuimos erigiendo como pilar fundamental de la construcción local. Iguazú es una industria 100% paraguaya, porque nuestro corazón, como el de todo paraguayo, es aguerrido y trabajador. A ver, habla el presidente. Vamos a lo que significa el Mundial 2026, que para nosotros es nuestro principal objetivo, con una marca también de primer nivel. Presidente, le quiero tocar ambos aspectos. La selección femenina, que dentro de poco tiene chance real de ir al Mundial, y las clasificatorias. Decía el presidente de la Federación Uruguaya que arrancan en junio, que básicamente lo tiene confirmado. Tenemos confirmado amistosos en marzo. ¿Cuál es la planificación de aquí hasta ese momento? Bueno,
Yo no me arriesgaría a decir que comienza indefectiblemente en junio. Nosotros pensábamos que iba a comenzar en marzo, pero seguramente él puede ser que tenga alguna información más de la que yo tenga, pero no está confirmado. Queremos que comience en junio. Eso es una realidad. Ahora, hoy ha viajado la selección sub-20 al sudamericano sub-20 masculino. La selección femenina se está preparando de una manera única para poder llegar al repechaje, que sería en febrero, el mes que viene. Entonces, estamos trabajando varios frentes. También tenemos el tema de los amistosos. Tenemos tres posibilidades de los amistosos. Entonces, se está evaluando, se está analizando, porque hay algunas peticiones también de parte del cuerpo técnico. Hay una de ellas que queda muy lejos y entonces esa prácticamente ya estaría siendo rechazada. ¿Arabia podría ser presidente? Sí, exactamente. Es económicamente, y no solamente económicamente, para lo que está pretendiendo el técnico no es lo que estamos buscando. Un viaje muy largo, un trayecto que para nosotros llegar hasta Arabia significa aproximadamente casi 20 horas de vuelo. Entonces, todo eso dificulta un poco ese partido, así que pero hay otras dos opciones que estamos analizando y que lo estaríamos definiendo en los próximos días. Presidente, le quiero hacer una consulta porque salían en algunos medios sobre una supuesta inestabilidad del cuerpo técnico de la selección nacional. Él arranca, este grupo arranca la eliminatoria, está para dirigir Barros Esqueloto, se hablaba inclusive de otros nombres para la selección nacional. No. Primero, antes que nada, tenemos que ser conscientes de que el técnico de la selección mayor, Guillermo, y todo su equipo tienen contratos hasta el 2024. O sea, nosotros somos muy respetuosos de los contratos. No hubo ninguna inestabilidad de nada. Fueron de comentarios de alguien que quiso decir eso, pero no es verdad eso. Presidente, al ser el contrato hasta el 2024 y el Mundial en el 2026, ¿hay probabilidad y ante esos rumores también de ya extender hasta ese tiempo el contrato? Sí, por supuesto. El contrato estipula una adenda especial donde automáticamente se continúa. O sea, en caso de que los dos estemos de acuerdo, continúa automáticamente. Va a ser muy difícil que las partes puedan salirse de ese contrato, a no ser que haya un acuerdo también. Presidente, se ha hablado también de una nacionalización por parte de algunos que están en el exterior. En los últimos meses ha surgido el nombre de Pepe, el brasileño que está jugando en Europa, también Mauricio que está jugando en Brasil. ¿Hay alguna chance, alguna probabilidad, y también en esta tesitura otros nombres que se van dando, por ejemplo, argentinos? Sí, creo que todos los paraguayos o hijos de paraguayos que vivan en el exterior tienen la chance de poder ser nacionalizados. Son paraguayos. Por circunstancias de la vida tuvieron que nacer y criarse en otros países, pero creo que tienen las mismas posibilidades que todos nosotros o todos los paraguayos de poder pertenecer a la selección. Y le voy a comentar algo que ocurrió el año pasado. Ustedes saben que Aldo Badilla fue a Buenos Aires a hacer un seguimiento de aproximadamente 20 jugadores para las selecciones menores y se encontró que había 120 paraguayos jugando en la Argentina. Entonces, eso llamó poderosamente la atención, pero jugadores jugando en las grandes ligas de Argentina, en Boca, en River, en Racing, Independiente, en San Lorenzo. Entonces, yo creo que el tema de nacionalización tenemos que analizarlo muy bien. No nacionalizar por nacionalizar tampoco, tiene que ser realmente de una categoría diferente a lo que están en la selección, pero era básicamente para las selecciones menores. Pero se encontraban jugadores que superan la edad de 20 años, entonces está dentro del análisis, pero no es algo que estamos muy inmersos en eso. Presidente, le quiero tocar lo que anunciaba hace poco Alejandro Domínguez, el aliciente por ganar partidos en copas internacionales. Puede servir mucho a los equipos paraguayos también. Económicamente yo creo que eso sirve mucho.
Debemos recordar que hubo ya una forma de cómo Alejandro planteó eso, de que por méritos deportivos, y yo creo que es la mejor manera de cómo llevar adelante un incremento importante en lo que significa los ingresos para cada uno de los clubes. Así que yo considero que está muy bien eso. Presidente, se ha arreglado contrato el contrato con la televisión que termina a finales de año. Ya se habló con la empresa dueña de los derechos, se está abriendo otras opciones para cambiar o no la manera o el canal en donde vamos a ver los partidos. Todavía no hemos iniciado el proceso, se estaría iniciando en breve se estaría iniciando primero estaríamos viendo el tema de las consultoras que van a llevar adelante ese proceso licitatorio, luego también estaría cursando notas a los posibles interesados, vamos a tener un acompañamiento de la CONACON, así que va a ser un proceso importante que definitivamente pienso que tiene que terminarse entre junio y julio, ¿verdad? Porque toda empresa que pueda ganar, más allá que sea la empresa que tiene ahora los derechos, que ha hecho un gran trabajo dentro del fútbol paraguayo, tiene que prepararse porque van a haber novedades en cuanto a la exigencia de la asociación. En varios países técnicas, son 100% técnicas, exigencias en cantidad de cámaras, en calidad de cámaras, son exigencias técnicas que estamos trabajando con todo el equipo acá de lo que significa la parte de televisión. Imagino, presidente, que está en conocimiento de lo difícil que ha sido para varias federaciones volver a firmar contrato con empresas, en Perú, en Uruguay. Bueno, los derechos se dividen en dos: los derechos del fútbol nacional y los derechos de la selección. Los derechos de la selección es algo que ya está iniciado. Nosotros estamos trabajando con relación a eso con la consultora BDO, que fue la elegida, y estamos en proceso en un proceso de selección, un proceso de visitas. Estamos en un proceso ya un poco más adelantado que los derechos del fútbol nacional. Los derechos siempre tienen sus temas particulares, sus temas son difíciles porque son normalmente empresas muy grandes, pero yo creo que también existe una infraestructura local, en este caso la empresa tenedora de los derechos, que ha hecho un gran trabajo dentro de lo que es el fútbol nacional, pero también vamos a tener que darle la chance a otras empresas que puedan participar de este proceso y que puedan tener la chance de poder quedarse con los derechos del fútbol paraguayo. Catalogando lo que es el fútbol paraguayo, una opinión sobre lo que ha mostrado el fútbol paraguayo últimamente. La venta de Enciso el año pasado a Europa, ahora lo de Pulpito también, lo de Roberto Fernández, como que ha evolucionado un poco y se ve con mejores ojos lo que es el fútbol paraguayo. Y mira, nosotros estamos muy contentos con la evolución de los chicos. Yo creo que tanto Pulpito como Julio han tenido la chance en la selección mayor inclusive de poder estar. Pulpito un poco antes también en la selección sub-20 y Julio lastimosamente no le dieron permiso para venir al sudamericano. Entonces yo creo que es una apuesta importante del fútbol de Europa en apostar a los jugadores paraguayos, ir directo. Eso no ocurría hace mucho tiempo. Entonces yo creo que esa evolución viene conllevada, creo que a muchas acciones que se hacen desde aquí, desde el fútbol paraguayo. Presidente, en esta búsqueda de volver al Mundial, en primera instancia está la sub-20, que justamente viajó el día de hoy. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuánta esperanza tiene de que Paraguay primero pueda volver a un Mundial juvenil? Miren, la sub-20 se ha preparado de una manera muy buena. Lastimosamente no pudimos contar, como les dije, Julio es una pieza clave en la sub-20, así como otros que no pudieron estar por otros motivos.
Nos tocó un grupo pesado, está Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Paraguay, pero yo creo que la preparación que ha hecho Aldo con todo su equipo es una preparación muy buena, una preparación que ojalá que pueda tener los frutos de clasificar después de mucho a un Mundial Sub-20. Presidente, ¿qué espera del campeonato de primera este año? Porque los equipos se han reforzado en mayor o menor medida y esa competitividad feroz que solemos ver año a año. Ahora que está por arrancar con la Supercopa, con la primera fecha que se va a programar hoy, ¿qué espera usted del campeonato de primera? Miren, yo espero siempre lo mismo, que haya mucha competencia, que haya igualdad en la competencia, que haya equidad y sobre todo tratar siempre de que los errores que puedan haber sean imperceptibles, que pueda desarrollarse normalmente como lo ha hecho luego. Yo creo que en los últimos años el referato del fútbol paraguayo, más allá de la participación de los árbitros en copas internacionales, yo creo que eso no es como podemos decir que los árbitros paraguayos no se encuentran en calidad para poder dirigir. Al contrario, yo creo que no es así, pero yo creo que los árbitros han tenido una evolución importante con el VAR. La Asociación Paraguaya de Fútbol fue la segunda en tener VAR en Sudamérica. Debemos recordar que hay muchas asociaciones que todavía no lo tienen. Entonces, inclusive el día de hoy, o el día de mañana, está llegando Pablo Silva, que fue a la Federación Boliviana de Fútbol a hacer una capacitación, porque ellos están iniciando ese proceso. Entonces, yo creo que nuestro referato está bien. Hoy está a la cabeza de Aquino, un renombrado árbitro que ha hecho una gran labor en toda su vida profesional. Entonces yo creo que hay muchas cosas por corregir, por supuesto, siempre hay que por corregir, así es que creo que estamos por el camino. Hablando de plazas, presidente, la SUA de Encarnación, ahora la intermedia, de cierta manera la APF buscará ayudar, intermediar algún vínculo para que se pueda culminar el estadio de Encarnación, atendiendo que es una muy buena plaza por lo que vimos el año pasado. Bueno, quiero comentarle que primeramente la apertura de esa plaza fue por iniciativa nuestra. Nosotros hemos hablado con el director de la EBI, con todo su equipo, con la Liga Encarnacena, para buscar un arreglo. Yo no sé si eso lo vamos a poder lograr de aquí a corto plazo, pero de que es una plaza muy interesante, lo es. Lo demostró en la Copa Paraguay, en la final donde Ameliano salió campeón, le ganó a Nacional. Entonces, yo creo que esa plaza ya está. Estamos muy contentos de que de vuelta tengan un lugar en la intermedia, porque lo ha perdido. El año pasado perdió la categoría en la intermedia también, esa plaza que para nosotros es una plaza muy importante. Debemos recordar que aquí tenemos Ciudad del Este, tenemos Pedro Juan, tenemos Encarnación, que son nuestras cabeceras departamentales. Entonces yo creo que esos estadios tenemos que tratar de apoyarles para que puedan continuar y que puedan a su vez hacer un grande espectáculo para el fútbol paraguayo. Ahora, pensando en el Mundial del 2030, hubo muchos piropos hacia Fantino por parte de Alejandro durante este Mundial, seguramente habrá alguna que otra reunión. ¿Cómo ve ahora, y bien también, Argentina podría ser una bandera ahora que salió campeona del mundo, pensando a futuro? Sí, por supuesto. Por supuesto, lo de Argentina es una bandera importante para lo que estamos buscando. El 2030 es un desafío importante que se tiene desde la CONMEBOL y de todas las asociaciones que estamos al frente de esa organización, tanto Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. Entonces, todo eso, no hay reuniones pactadas. Sí tendríamos que haber tenido una reunión entre nosotros, no con el presidente Infantino, pero una reunión entre las 4 federaciones y la CONMEBOL en estos días. Lo único que
como yo le expliqué al ministro de Deportes de Paraguay, que yo me estoy yendo al Sudamericano Sub-20 y si esa reunión no se realiza para el 18, yo ya no voy a poder estar hasta que vuelva, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante seguir trabajando porque desde el momento que está la candidatura, nosotros vamos a pelear a muerte esa candidatura. Gracias, presidente. Muchas gracias. Y está lo que decía presidente de la Asociación Paraguaya. Bueno, perfecto, Johnny. Volvemos más tarde para hablar de Olimpia, si te parece. Perfecto, señor. Bueno, ahí está lo que explicaba entonces el presidente de la APF, Robert Harrison, en esta presentación. La marca, la indumentaria que va a vestir a la selección paraguaya hasta el 2026. O sea, hasta la Copa del Mundo tenemos. Hasta el Mundial, sí. Esperemos hasta el Mundial. Llegó la promo Kumo Tire. Comprando 3 cubiertas te llevas una más de regalo en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Es momento de renovar tus cubiertas. Pasa por Chacomer Casa Central o sucursal Chacomer Cuatro Mojones. Aprovecha la promo y llévate una cubierta gratis. Kumo Tire, mejor en todos los caminos. Los lunes en Farmacias Catedral arrancas con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos, con todas las formas de pago. Y si no podés pasar por una de nuestras sucursales, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. También podés ingresar a nuestra web www.farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Bueno, lo de el fútbol paraguayo vuelve la próxima semana, ¿verdad, muchachos? El próximo fin de semana. Antes, o sea, de pasado, la Supercopa. Claro, de pasado mañana en 8 la Supercopa. Y Olimpia ese Meliano. Sí, es Defensores del Chaco. Sí. Y ese fin de semana, el último, el arranque de la primera fecha del torneo Apertura 2023. Que ya va a ser el viernes 27. Sí, a propósito de hoy se programan las fechas. Hoy se programan, justamente, a propósito de la programación de la primera y segunda fecha, se va a realizar hoy el calendario de estos primeros partidos, hoy en la tarde, a las 18, la divisional se va a reunir entonces para determinar los días en los que se van a jugar estos partidos. De hecho, Olimpia va a jugar miércoles seguramente. Olimpia Meliano seguramente van a jugar el domingo. Sí, seguramente eso va a pasar para y a diferencia del último torneo donde había una urgencia de terminar antes del Mundial, va a ser mucho más pausado, 2 adelantos, y después el tema de la Libertadores, que arranca Nacional, luego se suma Cerro, Olimpia y Libertad ahí en la fase de grupos. Y para cerrar un poco lo de Johnny allí, veo que la camiseta es prácticamente la de Alemania 2006. O sea, seguramente porque fue el último mundial que esta marca estuvo con Paraguay. En el 98 estuvo Riu, en el 2010 Ahías, 2002 y 2006 estuvo Puma, y lo que veo es esa y un diseño bastante particular o peculiar, la alternativa, pero que donde predomina el color azul, que también era un poco ese el color que me acuerdo le tocó a Paraguay jugar contra Inglaterra, pero después la tradicional, lo que veo es que es prácticamente aquella, y seguramente tiene un poco el deseo de volver un poco a un mundial que con esta marca fue en el 2006. Van a ser 20 años en comparación al próximo mundial allí en Norteamérica. A propósito de selecciones, nuestra selección sub-20 arranca el sudamericano el jueves. Con esta indumentaria ya. Ya con esta indumentaria ante la selección local, ante Colombia, en el Pascual Guerrero de Cali va a jugar Paraguay, 9:30 de la noche, ya hora nuestra, en el sudamericano que se juega en Colombia. Una serie del Grupo de la Muerte le llaman. Sí, el grupo. El local, Argentina. Nosotros, y el local. Por ejemplo, jugamos el jueves contra el local, Colombia. El sábado, 2 días después, 48 horas después, jugamos ante Argentina. Después jugamos el lunes nuevamente, quizás contra el rival más accesible, llamado Perú. Y después hay un descanso hasta el viernes, cuando definimos nuestra suerte, si es que estamos tambaleando ahí, ante Brasil. Yo creo que ahí, ya mirando un poco, la clave pasa por el debut. Claro, el debut. Porque el local, pues Argentina, esta es la misma selección a la que se le ganó, ¿no? De Sur. O sea, dirá, mira, se jugó una cancha, el tema del sintético, pero no es un cuco. Y a Brasil lo agarra ya en la quinta fecha. ¿Y qué jugadores tenemos en la selección? O sea, en la cuarta.
Y le tenés Jugador conocido, digo, ya de primera y división. hoy por hoy con el no del Brighton por Enciso, yo creo que el jugador más importante es Diego Gómez. Tenemos Diego Gómez que Después está Mati Segovia. Diego Gómez hace pareja de volante central con Sebastián Quintana. Con Animalito. Ellos son los... Por ejemplo, en esta lista quedó fuera Fernando Velar por su situación contractual en diciembre con Cerro Porteño negociando con Pachuca. Él ya no forma parte del Sudamericano. De hecho, ya en el filtro que se estaba haciendo en noviembre ya no estaba, producto justamente de lo que estaba pasando con él. Y aquí tenemos al chico Kevin Pereira, que está en Talleres. El chico de Talleres. Este es buen jugador, también hizo muy buen Sudamericano. Y Real Madrid viene para verlo a Alan Wilk. Los ojeadores del Real Madrid vienen para verlo a Wilk. Es lo que decía Defensa Central, una página madridista que sabe muy bien de lo que pasa en el trabajo que se hace en formativas, y uno de los nombres que soltaron de los ojeadores que vienen a ver el sudamericano, que van a verlo, a observarlo. ¿Dónde está Will ahora? Y con la selección sub-20. ¿Pero en qué club está? En Olimpia. Olimpia. Él es jugador que... Jugador Olimpia. El famoso, o sea, él no fue transferido, no fue prestado a ningún club. No. Digo famoso porque hace mucho se lo viene mencionando a este muchacho. No, y él fue el goleador en Odesur. Él hizo los goles claves, sí. Pero en Olimpia mismo, antes de lo del Sur, ya se hablaba de él. Y bueno, a diferencia de otros chicos, él no jugó con el tema del reglamento. Y yo creo que, lo decía Robert, y el propio presidente dice que él va a estar allí en Colombia. Porque, claro... ¿Quién es el técnico de esta selección? Aldo. Bobadilla. Que viene trabajando ya hace rato. El envión, repito, fue... Porque independientemente al nivel competitivo, fíjate que Brasil no participó, pero siempre está bueno eso de ganar algo más en un contexto derrotista, como ocurre con nuestra selección. Pero de los nombres así conocidos, uno arranca con Gómez, o sea, porque vos podés decir sí, lo de Wilk, lo de Kevin Pereira, el propio Quintana, Mati Segovia, lo de Ángel González, lo de Núñez, pero si vos decís, mira que una de las claves del declive de Libertad en algún momento del Clausura fue que Gómez, que no jugó por el reglamento, sino que por su capacidad, fue una pieza clave, y cuando sale el propio Garnero reconoció. Y después allí está también el otro ejemplo, que nosotros solíamos llevar selecciones con un roce importante de primera, pero que era un roce ficticio por el tema del reglamento. Allí tenés el caso de Julio Enciso, que es todo lo contrario. Es un chico que no necesitó el reglamento para explotar. Es más, él juega parte de la apertura, que es campeón, cuando todavía no estaba en vigencia este reglamento. Y lo suyo es tan bueno que va a una liga demasiado top donde no está jugando, pero que el club le dice, no, para vos va a ser un retroceso que vos te vayas a tu selección, a un sudamericano sub-20. Allí van jugadores que están por debajo de lo que vos tenés. Entonces, fíjate, el equipo inglés lo que hace es mucho mejor para tu desarrollo, ya que hace rato hablábamos del desarrollo de un jugador que va a tal liga o a tal equipo. Ellos dicen, no, es mejor que vos estés entrenando acá y que juegues alternativamente, o que vayas al banco en la Premier, que vayas a Colombia a jugar con tus pares, pero va a ser un retroceso. Y es una pena para lo que es la aspiración deportiva colectiva de la selección, pero que para el jugador, ¿hace cuánto no tenemos esto? Mira que no se consiguió el permiso, porque está en una liga demasiado importante. Capaz te van a dar el permiso si es que la selección va al Mundial, que se va a disputar en Indonesia. Tu jardín sabe lo que le hace bien. Husqvarna te acompaña con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Pantano, Limón y Cuñahuapa. ¡Qué calor de loco que hace! Pasal Tereré. Vamos a refrescarnos con el sabor de las hierbas Indega, Pantano, Limón y Cuñahuapa. Este verano pasa al tereré, pasa el verano con hierba mate Indega. ATR, llegó la conexión total de personal y conectó a todo el barrio. Personal Flow. Cuando el olor llega, Quitadol Forte se activa. Su acción analgésica y antiinflamatoria te brinda alivio cuando más lo necesitas. No importa si es de cabeza, de espalda o de cintura. Quitadol Forte puede con todos. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides.
Business, ello Pillo Pequitador, es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene muchísimo más, con atención especializada todos los días del año y el respaldo mejor del equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Bueno, vamos a ir a Tacuama también, lo del Cerro Porteño. Decían los propios jugadores de Tacuarí, estaban todavía se notaba que salían de la pretemporada, ¿verdad? A diferencia nuestra, decía uno de los jugadores de Tacuarí, estaban más sueltos los de Tacuarí, porque llamó un poco la atención y más de uno encendió una alarma en Cerro Porteño porque los dos partidos amistosos perdió Cerro Porteño contra Tacuarí. Sí, los dos. Y apareció, por ejemplo, en Tacuarí también jugando titular Oscar Ruiz, ya fue titular. Oscar Ruiz, y el otro que habló con nosotros fue Iván Valdés, que hizo el primer gol. Él siempre le hace goles a Cerro y ahora en amistoso apareció también. En esto que significa para Tacuarí reforzarse de buena forma, mantener una base importante y saber ganarle a Cerro, hasta en amistoso, ¿verdad? Y Cerro que ya mostró la pareja ofensiva. Me parece que por ahí está la decisión de chiquearse, más allá de que ya está Churín, que Marcelo Moreno Martins ya tiene una pretemporada más importante, pero ya apareció de titular Fernando Fernández, por ejemplo, en el primer equipo, junto a Robert Morales. ¿Cómo jugó Cerro el equipo principal? El equipo principal, por ejemplo, no estuvo Jam. Recuerdan ustedes que había él arrancado un poco más tarde la pretemporada y no jugó titular. El arquero titular fue Miguel Martínez. El lateral derecho fue Enzo Jiménez, con Patiño, y ante la ausencia ya de Pulpito Duarte, jugó Rodrigo del Valle. Está para ser titular siempre y cuando no llegue otro central de jerarquía en Cerro Porteño. Rodrigo del Valle está para ser compañero hasta ahora de Patiño en la saga central como titulares. Daniel Rivas jugó de lateral izquierdo, Báez estaba con una sobrecarga, nos decía Juanma, entonces jugó Rivas de lateral izquierdo. En el medio campo, Espínola jugó de volante por derecha. Aquí se invierten los roles porque siempre solía jugar Enzo, esta vez Enzo jugó de lateral, Beto de volante, ya lo hizo Chiqui Arce el año pasado en el clausura ensayando esta fórmula. Los volantes centrales fueron Carrascal y Piris da Mota. Carrascal, Piris da Mota los volantes centrales. Por izquierda jugó Brian Zamudio, no jugó tampoco Aquino, Claudio Aquino no jugó de titular. Y arriba lo que les decía con respecto a los delanteros, Fernando Fernández con Robert Morales. Es el equipo que arrancó ese partido ante Tacuarí. La Taiga 110 2G está diseñada para vos. Una motoneta que trae estilo, economía y además un tanque lleno de regalo. Tenela a cuotas de tan solo 259.000 guaraníes. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Qué es ser? Decidir ser es una gran noticia. Por eso hoy decidimos ser Solar Banco. Solar Banco sí se puede. Solar Banco para seguir impulsando todo eso que querés ser. Solar Banco, sí se puede. Caja Mutual y Farma Oliva te llenan tus beneficios todos los lunes comprando en Farma Oliva. Con tus tarjetas de crédito de la Caja Mutual obtenés hasta el 25% de descuento en productos para el cuidado de la salud. Te esperamos en cualquiera de nuestras 103 sucursales. También podés llamar al 235-5000. Te esperamos. Sentite mejor con Farma Oliva. Repelentes base, protección garantizada. Con los repelentes base, los insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya se mantienen alejados. Disfruta al aire libre protegido utilizando los repelentes base. Disponible en presentaciones crema, líquido y aerosol. Tienen un agradable aroma. No manchan la ropa, no son grasosos y resisten la transpiración. Repelentes base, protección garantizada para toda la familia. Bueno, lo de los otros clubes, ¿cómo se han reforzado los clubes? En el caso de Guaraní, Luqueño, Nacional, Libertad, hubo novedades en la última semana. Sí, sobre todo con respecto a los otros equipos, Guaraní, el que, por ejemplo, si no lo vende a Morel, por ejemplo, arrancó el amistoso con Luqueño de zaguero central con Marcos Cáceres. Un Guaraní que ya mostró a sus nuevos refuerzos. Lo de General Caballero hay que ver y hacer todavía el seguimiento. ¿Recuerdan ustedes que dentro de la negociación Junior Barreto estaba lo de Teodoro Sebastián Arce? Y el jugador a través de Lucas Domenech, su representante,
dijeron hasta ahora no a General Caballero para firmar el nuevo contrato de 4 años, y ahí hay que ver qué pasa, porque ya estaba fastidiado el presidente de General Caballero ante la situación que se dio. Hablábamos con él el viernes y eso se debe definir. Y lo que hay que ver también el tema de libertad, porque así como están las cosas, Martín Silva estaba para seguir, pero no hay novedades. Un Libertad que no fichó jugadores, sí tiene retornos, pero no fichó jugadores para esta temporada. Y por supuesto estamos hablando de lo de Nacional. Decía Bruno al arrancar el programa lo de Kili Rojas, que se fue a Tigre. Están buscando un arquero en Nacional para reemplazarlo justamente. Y por ejemplo el equipo tricolor, que de los que tienen más refuerzos son Guaireña, Ameliano, están entre los principales equipos que han reforzado una cantidad impresionante, y también Luqueño. Luqueño es otro equipo que están a la espera de un último refuerzo. ¿Saben quién podría volver a Luqueño en este caso? Pájaro Benítez. Edgar el Pájaro Benítez está en la agenda de Luqueño entre los posibles refuerzos. Los últimos fueron, por ejemplo, Sergio Fretes, el que tuvo problemas con Nacional, que venía practicando en la reserva, fichó en Luqueño porque Florentín fue a buscarlo a su casa. Para él es muy importante el jugador y fichó por Luqueño entonces como una de las principales novedades. Y otro es el caso de Julio Villalba. ¿Lo recuerdan? Que se fue a Alemania, el exjugador de Cerro. Rusia. Se fue a Mönchengladbach y después estuvo en Sol, no pasó mucho con él en este clausura del 2022. Y ahora también fichó por Sportivo Luqueño, entre las caras nuevas que tuvimos entre las últimas semanas en cuanto a lo que tiene que ver con fichaje de los equipos para la temporada 2023. Y en cuanto a amistosos, atención la agenda de amistosos de los grandes. Mañana, ya lo decía Johnny, juega Olimpia amistoso con General Caballero, a puertas cerradas. 18 y 20 horas, los horarios de los partidos, 35 minutos. Se van a jugar cada tiempo de estos amistosos. Olimpia vuelve a jugar el viernes, pero este sí un partido más en serio, donde va a enfrentar a Guaraní. Partido de presentación de jugadores. Ahí Olimpia va a presentar sus refuerzos. En para uno, ahí sí va a haber acceso para los hinchas, que por supuesto van a tener que abonar sus entradas. Cerro Porteño juega el miércoles juega un amistoso con Guaireña, 18 horas el primer partido, en La Ollita se va a jugar ese partido, y el sábado Cerro juega un partido internacional ante Oriente Petrolero, en La Olla. El equipo boliviano viene al país para jugar este amistoso que va a arrancar a las 19:12, ya sabiendo lo que representa este tipo de horarios que pone Cerro Porteño. 19:12 entonces, Cerro Oriente Petrolero, amistoso internacional el día sábado. A veces necesitamos con urgencia dinero en efectivo y empeñar algo es nuestra mejor salida. Es el momento de pasar por Argor Empeños, porque Argor Empeños te brinda la mejor tasación y cuida tus cosas como lo harías vos. Además, con Argor Empeños el flete es gratis y va hasta la puerta de tu casa con total discreción. En Ripio Caballureza, empeña tus cosas en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Una nueva cama, una nueva heladera o un nuevo sofá no solo renueva tus ambientes, te renueva vos. Creer que es tuyo es el primer paso, tenerlo al toque es el siguiente. Con Visión al Toque accedes a un préstamo con requisitos mínimos desde la app de Visión, sin necesidad de ir al banco. Envíanos un WhatsApp hoy al 414-3030 y prepárate para disfrutar. Visión, más digitales, más humanos. Llegaron a Bristol las super ofertas en heladeras y congeladores, los mejores precios del país con las cuotas más bajas en todas las marcas y modelos, sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: congelador Midea 220 litros, antes 18 cuotas de 252.000, ahora solo 18 cuotas de 169.000. Además, con tu compra participas de sorteos todos los días de millones en efectivo, compras gratis, y en febrero
una increíble Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Acércate a una de las más de 70 sucursales. Escribinos al 0991670000 o compra en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cuando llegas a tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo juntos disfrutando en familia. Por eso Tokio te invita a mirar a tu alrededor y sentir que estás con la gente que te importa. Tokio, estás en tu casa con el pacto de confianza NGO. Ya estamos con Juanma, entre los jugadores paraguayos a nivel internacional, más transferencias, lo de Bruno Valdés a Boca, está haciendo la revisión médica ahora. Después, Sí, ¿quién más? lo de Ovelar, que fue al Pachuca, nos decía... Fernandito Ovelar, 4 años, ¿verdad? 4 años, y va a estar con el plantel principal, decían, porque viendo un poco la estructura del Pachuca, uno podía decir que pueda jugar unos partidos en otras categorías, pero sin embargo va para estar en el plantel principal, porque esa es la forma de trabajar el Pachuca con jugadores jóvenes. Y fue ahí. Lo de Rusia, hay que esperar lo de Jorge Morel, si es que se da. Lo de Pulpito, ya obviamente estábamos hablando del tema de Rusia. ¿Cuándo viaja? ¿O ya viajó? Ya, él está ya prácticamente... Pero ya hizo la revisión médica, ya cerró, o tiene Juanma los detalles. Y ya la semana pasada estaba totalmente hecha la transferencia y se estaba viendo el tema del viaje del Pulpito. Vamos a ver si lo puede confirmar Juanma. Y también, por supuesto, qué hay con respecto a lo de Sergio Barreto que estábamos hablando anteriormente. Porque los hinchas independientes veían en redes que algunos ya lo están criticando duramente. Sergio Barreto es un jugador que tiene demasiados partidos, es uno de los más regulares que tiene Independiente. Y ya lo están tratando de alguna u otra manera de pesetero, ¿verdad? De mercenario, que se quiere ir, que no es agradecido porque él es argentino, él es de Clorinda, pero tiene naturalización paraguaya. Y él vivía en la Villa 31, con muchos paraguayos de por medio, y entonces estamos hablando de un jugador que sea un esclavo de ellos porque salió de la Villa, que no entiendo. No, y porque aparentemente él está jugando con esas ofertas. Boca iba a ser su destino, pero Boca encontró... Independiente y Boca o sí, Cerro, claro, que tiene... no. Y vos sabés que hubo ese pequeño inconveniente ahí con Barreto y los hinchas Independientes. Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Todo bien, ya estamos con Cerro Porteño. El gran pollo de Pechugón con termómetro automático que te indica que ha alcanzado la temperatura final para estar en su punto. Muy económico y de gran tamaño, tierno, rendidor. Ideal para las fiestas de fin de año. Encontrarlos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, el sabor que nos une desde siempre. Pechugón, deliciosamente natural. Antes de cada gol, antes de cada tiro, antes de cada salida al campo, hace una pausa y encontrá tu Power con Power Ion 4, la bebida isotónica que repone vitaminas y minerales esenciales para que rindas al máximo. Powerade, pausa es Power. Es momento de tener tu For Ahora con plan con todo. Tenés las mejores cuotas del mercado y además 4 años de seguro y mantenimiento 100% cubierto. Ranger en cuotas de $620, Bronco Sport en cuotas de $380 y la nueva Ford Territory en cuotas de tan solo $290. Llamata Perovillal 021-671-900 y conoce mucho más. Si vas a viajar al exterior, no olvides solicitar tu seguro de viaje con asistencia al viajero de Panal Seguros. Visita www.panalseguros.com.py y entérate más. Panal Seguros, sentí la confianza. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en tu empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems, contáctanos al 0983-625-254. Gracias a Ramiro Aranda, me dice, el Milan también no le cedió a Hugo Cuenca a la selección paraguaya sub-20. Hugo Cuenca, sí, pero hace rato no he cedido, no le dejan venir. Lo quiere, o sea, lo quería. Las grandes ligas, sí. Enciso de la Premier no. Cuenca del Milan no. No, claro. Y lo de Cuenca siempre. No hay exigencia. No se puede. Porque el sudamericano no,
Es más, el Mundial tampoco tiene los clubes, por ejemplo, supongamos que Paraguay clasifique al Mundial de Indonesia. Brighton no está obligado tampoco a ceder. Ocurre en los Juegos Olímpicos también, más allá de que un Mundial Sub-20 es de la FIFA. Pero, repito, o sea, esto ocurre con los argentinos y brasileños también. Por eso cuando decíamos, mira un poco que cuco, pero los que ya están demasiado bien no vienen a estos sudamericanos, porque la consideración que tienen los europeos de un sudamericano es ir a buscar algo que se les perdió a los scouters, o ya están en una segunda o tercera línea en relación a lo que ya cada vez más precoz. O sea, todos estos jugadores que estamos citando, ya, o sea, Enciso no necesitó de un sudamericano para que el scouter de Brighton diga, este es bueno. No, o sea, los que son buenos ya se destacan a los 15, 16, 17 en sus clubes. Entonces, si vos ya los descubriste, ¿para qué vas a ceder a un torneo de menor nivel? Repito, desde la consideración que tienen ellos. Por eso no son cedidos. O sea, como nosotros tenemos 2 bajas, Argentina, Brasil y otras selecciones también tienen muchas bajas. Bruno, vos me preguntabas con respecto a paraguayos en el exterior, pero aquí lo que vamos a tener con los años es que después de mucho tiempo un club paraguayo pudo transferir un pase a Europa directamente, de Guaraní al Milan, pero no es paraguayo. Pero imagínense lo que pasó. Davis Vázquez, de Guaraní a Milan, directamente, el pase al Milan de Italia. ¿Cómo se dio eso? Y le estaban siguiendo, dijo Diego Cerrati, que es su representante, que él consiguió todo para que lo estaban observando. Cuenca también lo llevó Diego No, a Cuenca lo llevó Vitar. El del grupo de Vitar es Hugo Cuenca, que está en el Milan. Y Vázquez lo venían siguiendo, dicen, por un arquero de proyección, 23 años. De hecho, también la selección de Colombia lo estaba siguiendo, el nuevo entrenador, estaba Néstor Lorenzo, lo estaba siguiendo porque estaba afuera, pero de hecho llama la atención al no ser titular indiscutible en Guaraní, que el Milan se fije en él y sea una apuesta. Nos decía el presidente de Guaraní, Emilio Dar, él llegó gratis al club. Nosotros no pagamos nada y nos deja $250,000, porque por $500,000 se hace la compra del Milan, $250,000 para Guaraní y los otros $250,000 para el jugador. Hasta el 2025 el contrato de Bruno Valdés con Boca. Ya estamos con información de Olimpia junto a Johnny González. Juanma, te escuchamos atentamente con respecto a lo de Cerro Porteño. ¿Vos tenés idea de esto que estaba preguntándole a Fabio, acá a los compañeros, a Dani también? Sí, la situación de Pulpito Duarte, que así como están las cosas, en principio estaba todavía para ser esta semana el viaje a Rusia, y sí, hay que estar atentos porque serían en las próximas horas, no pasará de esta semana, el viaje de Alexis Duarte, que tiene completamente cerrada su transferencia al fútbol ruso. De hecho, que a partir de eso, Cerro de vuelta entra fuertemente al mercado para tratar de fichar el reemplazante del hueco que deja Alexis Duarte. Será en los próximos días, pero no pasa de esta semana. ¿Es cierto que Cerro está para ofertar por Sergio Barreto el 50% del pase, Juanma? Sí, la situación es la siguiente, porque el nombre de Sergio Barreto estuvo manejándose mucho en las últimas horas, principalmente la semana pasada. De hecho, Boca también hace una oferta independiente por el 50% del pase. ¿Qué sucede? Al ser un rival directo, y me parece que allí las relaciones no están muy bien, que digamos, entre Boca e Independiente. Independiente lo cotiza en $6 millones. Si es para el mercado local, Sergio Barreto vale $6 millones. Para el mercado local, digo, para el mercado argentino. Se rechaza la oferta de Boca, allí va por Bruno Valdés, Boca Juniors. Volvemos al caso Barreto. Aparece Cerro Porteño. Habló ayer Daniel Seaone, secretario de Independiente de Avellaneda, confirmando y admitiendo que habló personalmente con el presidente de Cerro Porteño, con el doctor Juan José Zapat, y que se comprometieron a enviar hoy lunes o a más tardar mañana martes una oferta concreta para poder fichar a Sergio Barreto. ¿Qué ocurre? La cotización de Barreto para el mercado internacional es distinta, es de $4 millones. Cerro Porteño estaría ofreciendo entre 2 a 2 millones y medio de dólares por el 50% del pase del defensor central Sergio Barreto, que nació en Clorinda, sus abuelos son paraguayos, y una precisión muy importante, porque durante este fin de semana se habla que ya tiene la ciudadanía paraguaya.
este hecho no es así, tiene el acceso a hacerla, la posibilidad de adquirir la ciudadanía paraguaya a raíz de sus abuelos, pero todavía no tiene concretada esa operación. Pero ¿cuánto le va a pedir Independiente por este jugador? No, por eso te decía, Bruno, con respecto, cuando apareció Boca, este mismo secretario general, Daniel Seaone, había dicho que ellos pretenden por el 70% del pase $3,5 millones. El jugador tiene 23 años, de los más regulares que tiene Independiente, y ahora dice Juanma que Cerro está para ofertar entre 2 millones y $2,5 millones por el 50% del pase. Ahora, lo curioso de lo que informaba Juan, o sea, o es porque es Paraguay, porque voy a decir, no, para el mercado local lo tasaron en 6 y afuera 4, pero cuando decía afuera es porque es Paraguay o porque en realidad debería ser al revés, ¿verdad? Yo creo que sí, porque aparte de eso, me parece que el interés de Cerro fue bastante concreto. De hecho, hubo comunicación directamente con el doctor Juan José Zapac. Fíjense ustedes, el nivel de detalles que maneja el secretario Independiente. Afirmó en esa charla con el medio colega Teis Sport en Argentina, venderán a su central a Rusia y están interesados en Barreto. El lunes enviarán la oferta por él. Es decir, que se habló de muchos detalles y aguardan directamente la oferta oficial del Cerro Porteño para analizarla y si convence o no, entonces a partir de ahí podrán adelantar las cuestiones. Pero sí, es el apuntado finalmente después de intentar por Junior Barreto, perderlo contra Olimpia, llamar a Bruno Valdés, también el futbolista dio la negativa a Cerro Porteño y ahora aparece Sergio Barreto, futbolista de 23 años, nacido en Clorinda, los abuelos son paraguayos y todavía no tiene la nacionalidad paraguaya, pero tiene la posibilidad de hacerlo. 2 millones a $2.500.000 estaría ofreciendo Cerro Porteño por el 50% del pase del central argentino. ¿Y es tan bueno este zaguero central? Sí, de hecho que es uno de los que más partidos viene disputando y así como están las cosas es también uno de los más vendibles. Para Independiente, que aparte de eso debe hacer caja, Bruno, porque tiene una demanda que está al caer con la prohibición de fichajes por el pase de Cecilio Domínguez al América. Por eso es que se establece este monto. La deuda que tiene Independiente con el América es más o menos de $4,5 millones. Entonces Cerro Porteño lo tasa a Sergio Barreto, Independiente lo tasa a Sergio Barreto en $4 millones para tratar un poco de aplacar esa deuda que tiene con el América de México. Bueno, ¿cuál fue el equipo titular para cerrar, ir a Johnny y tener información de Olimpia? ¿Cuál fue el equipo titular de Cerro Porteño, Juanma? Contra Tacuarí del amistoso fue el sábado. Cerro Porteño inició con Miguel Martínez en el arco. No estuvo Jan Fernández. Enzo Jiménez como lateral derecho. La dupla de centrales, Juan Patiño, y allí aparece ya haciendo dupla con Patiño, Rodrigo del Valle, en reemplazo de Alexis Duarte. Daniel Rivas, no estuvo Gabriel Báez por una molestia muscular. Cerro Porteño terminó la semana anterior los trabajos más fuertes de pretemporada y hubo algunos golpeados. No estuvo Gabriel Báez. Alan Rodríguez está también para esta semana viajar rumbo a Rosario, Argentina, para firmar su nuevo contrato con Rosario Central. Alberto Espínola fue el volante por derecha. El doble 6 con Rafael Carrascal y Robert Piris Amota. Brian Zamudio como volante por izquierda. No apareció Claudia Aquino. Fernando Fernández y Robert Morales fueron los delanteros en el equipo A de Cerro Porteño, que cayó 2-0 ante Tacuarí. Está bien. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, para terminar el miércoles 18, Cerro Porteño enfrenta a Guaireña, partido amistoso a puertas cerradas a las 18. Será de vuelta en Barrio Obrero y después el sábado, sábado 21 a las 19:12, partido La Noche Azulgrana, presentación del plantel, acceso al público en general contra el Oriente Petrolero, el último amistoso de Cerro Porteño. Y Cerro debuta contra Ameliano, ¿verdad? Ameliano, la Nueva Olla. De local en la Nueva señor. Olla, sí. Hay que ver el tema de la programación. Hoy tienen que programar ya los partidos. No, entonces se puede dar esa particularidad que Cerro y Olimpia jueguen el mismo día. Es lo más el probable. domingo. Ya que Olimpia y Ameliano juegan la Supercopa. No creo que le hagan jugar el sábado, ¿verdad? Aunque bueno, siempre la historia de a los chicos cuando juegan contra los poderosos los mandan
Es que ya nos contaba Guillermo Vera, Nito Vera, representante de Tacuary, que ya terminó esa historia de las 72 horas que se deben cumplir para el siguiente partido. No, 60 lo ya era. Sí, 60. Y bueno, y ante esta situación se puede dar eso que decís, pero atendiendo que es la primera fecha, creo que está para darse eso, de que jueguen Cerro y Olimpia el mismo día, el domingo. Sería esa primera fecha, Cerro Ameliano, lo que decían, Olimpia Esportivo Luqueño, en la primera fecha, Libertad de Guaraní, lindo partido para la primera fecha también. General Caballero va a enfrentar a Resistencia, Guaireña debe enfrentar de local a Nacional y Trinidense en su vuelta primera va a enfrentar a Tacuary. Bueno, gracias Juanma. Dale Bruno, saludos a todos. Un abrazo, adiós. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Quelámbare, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Gareli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Los Arrab. Teléfono 551-142, www.garelestructuras.com. 13 con 12 minutos. 13 con 12 minutos. Estoy leyendo las noticias a nivel mundial. Leo Messi perdió PSG. Sí. Perdió 1-0. Y está como para renovar hasta el 2024. Junio del 2024. Un año más. Ya que su contrato vigente es hasta junio. O sea, se quedaría 1 año y medio más en el club. Porque tiene hasta junio de este año. Claro. Sí. Más junio del 2024, ahora sería 1 año y medio. O sea, renovarían por una temporada más. Y ya que estábamos hablando de las indumentarias, y en la sub-20 en Colombia, Argentina va a estar estrenando su tercera estrella. A propósito de eso, justamente le quería decir a Bruno también, y a vos, Dani. Por ejemplo, Brasil no lo va a poder tener a Hendrik. Claro. Para el sudamericano. Él estaba convocado, estaba en la lista, pero Palmeiras dijo, no, nosotros queremos tenerlo para el... Primero para el estadual, ¿verdad? 500 millones de dólares. Y el otro, ¿sabes quién? Garnacho, en Argentina. Claro. El del Manchester United. Sí. Que entró muy bien y fue las clave. Principales ausencias que vamos a tener en el Se dio un pase a gol ayer. Para el 2-1. Se convirtió en el jugador más joven en hacer una sesión de pase gol, el famoso pase gol. Ahí tenés, o sea, lo que mencionaba Fabio. O sea, esos son jugadores. Acá en Sudamérica como que todavía está eso de ganar algo con tu selección, pero para los europeos dicen no. O sea, en lo que es el crecimiento de un profesional, ir a un sudamericano es un retroceso para alguien. Y mira, si lo dijimos con Enciso que no se ha adaptado, esto en función a minutos jugados. Lo que citaba de Garnacho. O sea, él es recambio asegurado para Ten Hag en Manchester United, y el famoso ni aunque haga todas las gestiones AFA, él podría ser cedido para el sudamericano, de donde Argentina va a ser rival de Paraguay. Hablando nomás de la movida a nivel internacional, Rondón, el venezolano, a River. Sí, señor. Y 40.000 personas hubo en la presentación de Juanfer Quinteros en Barranquilla, Junior de Barranquilla. Parecía un partido oficial. 40.000 personas. Sí. Ustedes se pueden imaginar lo que es para el fútbol sudamericano. Vi las imágenes del Metropolitano de Barranquilla. Impresionante la cantidad de gente. Estaban todos aglomerados para una presentación, ¿no? Y ya están, viste que los argentinos son especialistas en escarbar sobre todo el pasado de un jugador que llega, principalmente si es que llega a Boca o llega a River, ¿verdad? Y recuerdan el famoso vídeo de la dura patada del refuerzo de Boca, dice Bruno Valdés a Grilich, figura del Manchester City.
Sí, que lo recuerdan por ese claro, un partido amistoso internacional. Claro, porque hablamos nosotros del tema que dijimos, Bruno Valdés hizo vendetta con respecto al caso Almirón. O sea, eso los argentinos lo citan como algo bueno. Es como que sale por el defensor, Boca. Está preparado, es como una carta de presentación, ¿verdad? Está preparado para jugar Boca. Yo cuando leía, yo pensé que era capaz de alguna imagen de Messi contra... Porque él creo que jugó el 6-1, ¿verdad? Ahí en la Copa América de Chile. Porque él era uno de los de Ramón Díaz. Y estaba allí, pero no. No, fíjate, ellos le encuentran la vuelta. Justo cuando agarramos ahí el enlace de ESPN, digo, no, Pompey el que le hizo debutar en Sol, por eso fue clave eso. No, le van a encontrar la vuelta para que todo tenga ahí el egocentrismo correspondiente, más allá de que pudo haber existido. O sea, eso nadie ahí conectó, no, pero te llamó Riquelme. No. Pompey fue quien le hizo debutar allá en el Sol de América de Paraguay y que por eso fue clave. No, o sea, Bruno Valdés ya estaba complicado con lo del América. Cada segunda temporada dijimos, mira un poco, la gente pedía, o sea, la gente de la América pedía, tenía un desgaste muy grande. Increíble era como era resistido, a pesar de que era el defensor goleador del equipo. Sí. Y no lo quería pero más. Muchísimos años tuvo en México. Sí, por eso te digo, en algún momento, y él todavía tiene el título de ser el goleador, o sea, defensor goleador en la historia de la América, pero en la temporada pasada era donde él rechazó ir a tipo viste que ellos tienen esas peculiaridades del draft, el trade y todo eso, que él negó ir a un equipo y eso le complicó y se tuvo que dar tipo más o menos lo de Claudio Aquino con Cerro, o sea, como que ocurrió algo de último momento y que terminó complicando, pero hablando de contratos y de adelantamientos, él acuerda salir antes porque él también tenía contrato hasta junio para llegar libre. Primero todo decían que era para Crucero y bueno, termina dándose en Boca donde va a tener un enfoque el último defensor y relativamente arrancó mal, después terminó asentándose, fue Junior Alonso, hablando de defensores en Boca Juniors. ¿Cómo te va, Johnny, móvil personal? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, saludos para todos. A fondo con Olimpia, Johnny, por favor. Motocultores Suscuerna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo. Menos esfuerzo, menos gasto y más producción para el campo. Conoce los Motocultores Suscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Uscuerna. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la muela, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Profenol es de rápida acción, es analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Lo mejor es de Quinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Cansado de filtraciones en tanques y piscinas? Utilice Descal 2C, la mezcla impermeable, y olvídate de las fugas de agua. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, repara, sella y protege. Tu casa con Sika queda bien. Asesorate con nuestros expertos al 021-289-6000 y encontrá los productos Sika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. El nuevo envase de yogur con proteínas de Trébol viene en un práctico pote para aprovechar hasta la última gota de proteína. Whey Protein Isolated con 15 gramos de proteína por cada toma, con cero lactosa, cero azúcar agregada y cero grasas. Encontralos en los sabores cookies, dulce de leche y chocolate, en los salones de ventas de la cooperativa Chartizer o en tu punto de venta favorito. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Bueno, ¿cómo va Olimpia? ¿Cómo está Olimpia, Johnny? Olimpia, a esta altura tenemos que decir, está finalizando su pretemporada de muy buena forma. Tal vez la pretemporada más tranquila que ha tenido el plantel, porque no tuvo lesionados fuertes. Pudo el presidente o la comisión directiva de Olimpia pagar algunas deudas y de esa manera fichar, y después no tuvo salidas importantes, si bien se fue el Pollo Recalde, por ejemplo, fueron otros futbolistas, pero del grupo principal nadie se fue. Está el grupo completo, que a propósito decía, está finalizando su pretemporada sin lesiones. Saúl se está recuperando de la fractura, en este caso de la rotura de ligamentos y de fractura. Se está recuperando Luis Cáceres,
ya en el año 2022 se había lesionado él en un partido de categoría reserva. Mañana tiene su primer partido amistoso ante General Caballero, será para 1 a las 18 y a las 20, y el próximo viernes, tal vez la práctica más importante allí ya con el hincha, con el socio que va a tener acceso a este partido, 18 horas el primer encuentro y a las 20 el segundo partido. Olimpia va a debutar en el campeonato, el partido ante el Sportivo Luqueño, será en para 1, segunda fecha ante Nacional de visita, seguramente en el Arsenio Rico, tercera fecha, y en la cuarta viene su visita al Deportivo Trinidense a Encarnación. Sería el primer partido de Olimpia en Encarnación, si eso se confirma, porque el Deportivo Trinidense pidió jugar segunda fecha ante Cerro y en la cuarta fecha ante Olimpia. Así que se preparan los amigos de Itapúa para recibir al Decano en la cuarta fecha del campeonato Apertura. El 11 probable para medir a General y a Guaraní el martes y el viernes: Gastón Olveira, el Tucu Salazar, Luis Zárate, Mateo Gamarra, Tito Torres. Apareció también Facundo Zavala, fue fichado el último futbolista refuerzo lateral por el sector izquierdo. Él viene trabajando en la parte física, pero el Tito Torres seguirá siendo el titular. Richard Ortiz, Marcos Gómez, la presencia de Alejandro Silva, de Fernando Cardoso, Berlins González y de Facundo Bruera. Este probablemente va a ser el 11 de Olimpia para medir mañana a General Caballero, y miramos lo que ha sido el plantel en el 2022 del campeonato clausura. La presencia de Bruera en la delantera, los 4 refuerzos van a estar en la banca administrativa. Hablamos de Juan Espínola, el arquero, de Junior Barreto, el central, de Facundo Zavala, argentino, 24 años, lateral izquierdo, y Ramón Martínez, el ex Guaraní, ex Libertad, que también ha fichado por Olimpia. Johnny, ¿Olimpia ya no va a hacer refuerzos? Yo creo que hay que esperar, Bruno. Es algo que ya veníamos manejando. Con el lateral izquierdo se cierra el cupo de contrataciones, me decían, pero yo quiero esperar. De repente aparece alguien interesante, alguien no tan caro que económicamente pueda convenir, y no se descarta fichar. Pero por ahora son 5 los refuerzos. Con eso se cerraría. ¿Y económicamente cómo están las cosas? Bien. Económicamente con el plantel está bien, el plantel está al día, terminó el año al día y arranca también el año al día. Después habría que ver institucionalmente cómo está, porque Olimpia sigue con la deuda importante, el caso de Polenta, por ejemplo, de Bayor, Nico Domingo, llegó a pagar por Saúl, llegó a pagar también por Eduardo López, pero continúan algunas deudas, así que Olimpia tendrá que continuar viendo la forma de meter dinero en caja, porque el presidente no quiere vender. De hecho no lo vendió a Berlis, no va a vender a ninguno del plantel principal, a no ser que aparezca un monto sumamente importante. ¿Y qué se supo con respecto a las últimas demandas? O sea, hoy estamos... ¿Te acordás que se había dicho que en la primera quincena de enero Olimpia ya tenía que cerrar todos sus refuerzos porque podía avanzar algún que otro caso? Después hay alguien que me pregunta acá, uno de los amigos del WhatsApp, 0972-730-730, el tema presupuestario del Olimpia, ¿sí bajó a cuánto? Sí, bajó muchísimo, bajó aproximadamente $600,000. De más del millón bajó a 600,000, un monto sumamente importante para lo que significaba el equipo que había dejado en su momento la otra directiva de Marco Trovato, del señor Brunote. Ahora con Miguel Cardona bajó muchísimo. Allí ya incluye todo, incluye cuerpo técnico, incluye plantel, el manejo de la villa, el manejo de para uno. Económicamente tuvo una, en este caso, importante acuerdo con jugadores para bajar sueldo, acuerdo con personales, en este caso, para bajar sueldo también, y tener ese presupuesto bien ajustado para lo que va a ser el año 2023. Y el caso de Polenta era el caso que se esperaba una posible sanción. Por ahora no hay nada. Uno va consultando día a día, porque el 15 supuestamente era la fecha tope para que pueda caer
otra sanción para Olimpia. Por ahora nada. Bueno, hay muchísimas preguntas acá. ¿Por qué lo dejaron ir al Pollo Recalde? Pregunta alguien, por ejemplo, Johnny. Y es una decisión netamente de la directiva. Darle también aire nuevo al Pollo Recalde, que pueda salir, que pueda negociar él, porque se cortó el contrato con él. Repito, es una decisión netamente de la comisión directiva de la Olimpia. A 2 años de contrato se puso al día de la directiva con él y se cortó el contrato con el Pollo Recalde. Acá otra persona pregunta, en la nueva casaca, pedíle a Johnny que averigüe, la nueva casaca que no se sabe nada todavía, dice. Sí. No, estamos averiguando todos los días, realmente en contacto, pero no pudimos acceder por ahora al diseño que el presidente hace poco mostraba en las redes sociales. Una camiseta, quiere decir que está muy cerca. Me parece que en los próximos días vamos a tener ya la nueva camiseta en las redes sociales. Sí. Otro dice, es cierto que Pollo Recalde demandaría el Olimpia, dice. En principio no, pero después de conversarlo con Regis Márquez habría que ver cuál es la decisión. Me parece que él viajó con esa duda de demandar o no demandar, porque en su momento la ley Ocampo me parece que se interpretaba de una forma hasta que apareció un jugador y le ganó un juicio a Libertad. Fue Mendieta, David Mendieta, entonces dejó jurisprudencia, como se suele decir, y podría recurrir. Por ahora habría que ver qué dice Regis o qué dice el propio jugador, si realmente va a demandar o no al Olimpia. Pomelo Vera, ¿continúa o no en Olimpia, dice? No, Pomelo Vera está para arreglar con Tigre. El Pomelo Santiago Vera, que ya no continúa en Olimpia. ¿Será que Juanfer Quintero está libre para Olimpia? Dice, no, y justamente hablamos de su presentación que fue 40.000 personas. Hubo un blooper ahí de por medio, porque el viernes él decía, lastimosamente no voy a fichar por Junior de Barranquilla, y horas más tarde el club lo presenta como un nuevo jugador. Sí. O sea, aparentemente hubo ya una negociación donde se frustraron ambas partes y el jugador ya decidió emitir un comunicado donde se lamentaba la posibilidad de fichar por Junior, y horas más tarde Junior anuncia la llegada de Quintero. Algo se corrigió por el camino. Presentó ante 40.000 no, claro, por eso, pero te digo nomás que hubo ahí un tema ahí de por medio con el jugador que ya se despedía la gente de Junior. Preguntan por el estadio del Olimpia, ¿qué pasó con la construcción? Dice. Buena pregunta para la parte, en este caso, de construcción del Olimpia. Me decía hace poco el arquitecto Maschel que faltaba solamente el permiso de la municipalidad. Son cuestiones, son pasos que uno tiene que esperar. Entonces, creo que va a tener novedad en cualquier momento el Olimpia sobre la construcción de la zona de platea. A propósito de la cancha, ya está en perfectas condiciones, el campo de juego está en muy buenas condiciones. En principio hubo un trabajo muy interesante, muy importante, porque la UFI pidió jugar en la cancha de Olimpia y le dijeron, estamos arreglando el empastado, el campo de juego está en muy buenas condiciones. Mañana va a recibir allí a General Caballero de Juan León Mallorquín para el amistoso. La venta de las entradas para el viernes, dice otro amigo del WhatsApp, 0972-730-730, nuestro WhatsApp. ¿Por qué viernes? Pregunta. ¿El viernes va a jugar Olimpia? Sí, ante Guaraní, partido amistoso. El amistoso, no el campeonato local todavía. No, el campeonato no. El miércoles juega ante el equipo americano. Para ese partido sí, el socio de Olimpia fue en masa para comprar el sábado, también ayer y hoy, el partido ante Guaraní. El socio ya puede canjear su entrada para este partido amistoso ante el Aborigen. Otra pregunta del amigo del WhatsApp. Buenas tardes, Bruno. ¿Es real el interés del Real Madrid por Alan Wilk? Sí, esto seguramente Daniel Chun lo sabe perfectamente porque él suele contar. Pasa que en cada... Fabio que dijo con mucha seguridad lo de... Viene las vacaciones, hermano, está en otra cosa. Ahora se va a empezar a... Vas a ver si la pelota no se cambió de medida. Por favor, Johnny. Lo mismo en mi caso, ¿verdad? Yo no estoy muy enterado de las cosas. Ahora estamos volviendo. No, te juro por Dios que no. Yo supongo, Johnny, es lo que quisiste decir por el tema de estos medios partidarios, pero fue Fabio el que con mucha vehemencia dijo, no, si lo dijo,
Yo soy muy escéptico con con estos temas, ¿verdad? No, Daniel, a lo que iba. Me acuerdo una vez, hablamos en privado sobre los enviados de los clubes. A eso iba. No, eso sí. Es más, yo te comentaba que, por ejemplo, a Odesur vinieron varios scouters. Sí. O sea, y es más, por eso te decía, a un sudamericano, o sea, ya van para el... Ya van con una lista, Daniel. Totalmente, o sea, ningún scouter de equipos serios van a ir a ver el famoso qué onda, no. ¿Qué onda? El que va es porque ya ya vio 50 partidos ese jugador y dice, pero lo quiero ver en lo que es la presión de clasificar a un mundial o no, en una rivalidad, en un clásico, para ese tipo de cosas. Muchísima interacción de la gente. Estamos con Carlos Aitor García, director deportivo del Olimpia. Carlos, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Bruno. Un saludo para ti y para todos. Igualmente. Bueno, Carlos, contanos un poco cómo van direccionando ya todos estos temas de los amistosos. Preguntarte primero eso y después por supuesto, tenemos otra pregunta más con respecto al Olimpia. Buenísimo, pues nada, empezamos el día 2 a entrenar. La verdad que los chicos vinieron muy bien. Sé que se han estado cuidando mucho en estas vacaciones, que es muy importante, y la verdad que han llegado muy bien. Y ahora hemos estado hasta el sábado, que estuvieron concentrados trabajando a doble turno, y el lunes por la mañana hemos trabajado. Mañana tenemos el primer amistoso con General Caballero, y luego tenemos el viernes la presentación en el Estadio para uno con Guaraní. Carlos, Olimpia sigue buscando refuerzos. ¿Hay algún pedido más que se ha realizado? ¿La dirigencia sigue viendo algún que otro refuerzo más? No, en principio el plantel está cerrado. Obviamente el mercado todavía no está cerrado, con lo cual pues seguimos atentos, pero no. La idea es continuar como estamos. Estamos muy contentos con el plantel que tenemos. Tenemos 2 jugadores por puesto de primer nivel y estamos muy ilusionados con el plantel que ha llegado. Carlos, háblanos un poquito de Iván Vázquez, que llega para dirigir las formativas del club. Es español. ¿Cómo se dio esta contratación? Bueno, viene para enfocarse en la parte metodológica, sobre todo. Está Luis Monzón también para el tema de coordinar las formativas, y la idea es que trabajen de la mano. Ya veníamos comentando la posibilidad desde mediados del año pasado de incorporar a alguien para la parte de metodología, y bueno, estuvimos hablando con bastantes personas. Yo hablé con un amigo que está trabajando en la parte de formación de FIFA, y bueno, él me recomendó 2 o 3 personas, entre ellas Iván, y bueno, por la experiencia que tenía él en Independiente del Valle y la metodología que traía, el hecho de haber tenido una experiencia en otro país donde pudo implementar su metodología y adaptarse además al medio en el que estaba, los resultados que tuvo y demás, pues nos pareció que podía ser una grandísima incorporación. Pero sobre el punto, Aitor, para ejemplificarnos, ya que como que todavía el fútbol paraguayo se resiste a cargos de innovación, o sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, él aplicaría en el club que, por ejemplo, el hincha común, nosotros podamos decir, allí se nota la mano del profesional? Bien, bueno, primero en lo que se va a centrar sobre todo ahora al principio, lo que está haciendo, porque bueno, ya ha comenzado, lo que va haciendo es formaciones con los técnicos. Está implementando una metodología a donde se centra en el tipo de tareas de entrenamiento que se va a hacer con los jugadores, diferenciando grupos de edad. Se va a poner unos conceptos tanto ofensivos como defensivos que van a ser comunes en todas las categorías, aunque se utilice distintas estructuras. Es decir, no tienen que jugar todas las categorías con 2 delanteros o tienen que jugar todas las categorías 4-3-3, pero sí se va a buscar que haya unos conceptos comunes de cuándo se tiene la pelota, cuándo se pierde el balón, y se va a trabajar con los entrenadores para que puedan trabajar con los jugadores también, a mejorar su interpretación del juego, a ampliar los conocimientos y empezar a generar o a continuar generando una identidad que sea común en todas las categorías y que sea base en el club y en las formativas. Es una filosofía
que va más allá de lo que es la exigencia del cuerpo técnico de primera. Es prácticamente una especie de inculcar lo que marcabas desde los entrenamientos hasta las posturas en un partido de juego, teniendo o perdiendo el balón y las diferentes facetas del juego. Así es, la idea es que haya unos conceptos que sean comunes y que se adapten también a la identidad que tiene el club. No se trata de cambiar todo ni muchísimo menos, pero sí de tratar de complementar. Entonces, la idea que tiene, por lo que hemos traído Iván, es para seguir mejorando en cómo se entrenan los jugadores, para que se puedan desarrollar más rápido, para que estén preparados para mejores retos, irles incrementando el nivel de dificultad, porque nosotros creemos que cuantos mayores problemas o más nivel de dificultad vayan resolviendo los jugadores, mejor van a desarrollarse y más rápido van a desarrollarse. Y la idea es que también, pues, si pasa un jugador de la sub-15 a la sub-17, más allá del sistema de juego, entienda perfectamente que según la posición que ocupe, que es lo que se espera de él. Carlos, ¿qué opinión tenés de Facundo Bruera como jugador? Bueno, pues uno de los goleadores del semestre pasado, es un gran jugador. Le hemos incorporado ya no solo por lo que es como jugador, sino por lo que puede llegar a ser. Nosotros creemos que va a crecer más con nosotros. Es un jugador que tiene muchísimo potencial, aparte de ser goleador, es un jugador que es muy fuerte, es muy dominante en los duelos, tanto en los duelos aéreos como en otro tipo de disputas. Interpreta muy bien el juego, y una cosa que a nosotros nos gustó mucho, que lo comentamos con Julio cuando hablamos con el jugador, es que él sigue enfocado en mejorar cosas de su juego, es muy trabajador, está muy centrado y creo que nos va a dar una buena mano. Perfecto. Carlos, un placer de charlar, seguiremos hablando durante el año. ¿Tenés idea de esto a modo de consulta nada más, porque sé que a lo mejor no te compete, pero no sabes cuándo va a jugar Olimpia el campeonato local? ¿Jugaría el sábado o el domingo? Bueno, al jugar miércoles Supercopa, yo entiendo que jugaremos el domingo o el lunes. Sí, pero el sábado no creo que juguemos. Ah, perfecto. Bueno, Carlos, gracias por atendernos, muy amable, y éxitos en el 2023. Muchas gracias a vosotros por el interés. Un abrazo fuerte a todos. Un abrazo. Carlos Aitor García, director deportivo del Olimpia. Ya seguimos con Johnny en segundos nada más. Estás ahí, ¿verdad, Johnny? Bueno. Sí. Sí, señor, sí, señor. Proba los mejores blends de selección de Tres Leones en sus presentaciones Tubos Premium. Te invitamos a seguirnos en redes @Tres Leones para la previa o el after office para ese chef que llevas adentro, o para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos o pizzas siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o pizza, juega con todo. Lácteos La Fortuna y la misión de dar valor nutricional a sus clientes con productos de innovación. El único yogur bebible con doble proteína, con 12 gramos de proteína en una botellita de 180 gramos, 100% bebible y en sabores frutales, semidescremados, sin azúcares agregados y sin colorantes. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Busca todas las novedades en nuestras redes sociales, @Lácteos Fortuna. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxidomino.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxidomino.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de Frutica. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbury. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas de
del Paraguay. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Reiva te cuida, comunícate al 021-615-380. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec Mater. Seguinos en Instagram @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres Pudding Flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, Johnny, las preguntas son impresionantes. Pregunta de los hinchas del Olimpia estamos hablando. ¿Es cierto que la cancha Olimpia se achicó? Pregunta alguien. Así lo vi en las fotos de la cuenta de Para Uno. En Twitter, ¿se ampliará el estadio? Pregunta de nuevo. No entiendo, Bruno. Voy a consultar, no sé. No, creo que se achique. ¿Almeida fue prestado o se le dio pase en mano? Pregunta alguien. No, él fue a préstamo en el equipo del Deportivo Trinidense y está para jugar en primera división. ¿Peseta 10 a Olimpia o no? Dice alguien. No. Esto ya fue aclarado en su momento por Wilson González, nuestro compañero, hace 15 días aproximadamente. Bueno, Feroz Humo entonces fue esto. No, Ceballos habló con nosotros y dijo que había hablado con una persona importante del club, que no era dirigente, dijo. Entonces nosotros especulamos, debe ser Julio Cáceres o alguien muy importante ya cercano al cuerpo técnico. Y de ahí se especuló, pero al final no estaba previsto que lo fichen. Se extrañan ya tus peleas con Ariel, dice, no dejen a Ariel que está de vacaciones, hermano. Acá creo que me quieren meter en el primer morbo o pelea contigo, Johnny, del año. Preguntarle a Johnny qué le parece la Kings Liga. La liga de Piqué. Kings League, ya habló de eso. Habló de eso, Johnny. Ya hubo un adelanto. Me acordé de Johnny. Johnny, punto para vos. En la Argentina hubo un gran debate sobre el tema de cortarle el pelo a los chicos que suben a primera división, el famoso bautismo. Y salió Boselli, el exjugador de Cerro Porteño, en Estudiantes de La Plata, que mencionó que habló con Andújar, el arquero, que son los más experimentados, y dijo que mientras ellos estén en Estudiantes, no van a permitir que se les toque el pelo a los chicos, porque algunos chicos llegaban con pelo largo y compañía, o tenían un corte específico, y le querían hacer el famoso bautismo, y que él consideraba que esto era una especie de maltrato, de menosprecio a los chicos, ¿verdad? Que no se le, que esa falta de respeto, inclusive habló de no vamos a permitir, dijo, y me acordé nomás de vos, Johnny. Sí, yo también me acordé de los compañeros porque fue una lucha mía el año pasado. Vamos a ver ahora cómo Olimpia, por ejemplo, me acuerdo cuando debutaba en primera división Axel Alfonso, no le cortaron el pelo, no le tocaron la cabeza a Ronald Cornet, otros futbolistas, pero en Guaraní, por ejemplo, fue una vergüenza. Ahora ya no está. El peluquero decía Gerardo, el caso de Cercer. Veremos quién es el que asume esa posición ahora, pero hay que dejarle a los chicos, Bruno. No creo que Ferfer se vaya a Cerro el Queso a hacer esas cosas. No, el que hizo de peluquero fue Piri Damota hace poco con los chicos también. Mira. William Candia continúa, ¿no? En Olimpia, pregunta a alguien. No, William Candia ya no continúa. Bruno, menores de edad, ¿a partir de cuántos pagan en el partido contra Ameliano? Pregunta a alguien. Ameliano es de Cerro, ¿verdad? No, Ameliano es de Supercopa, la que habla de Supercopa. Olimpia. El miércoles transmitimos ya este partido, primer partido de la temporada. Sí, menores de edad deben
abonar sus entradas en los sectores de preferencias y bit albirroja, dice. ¿A qué hora es y dónde la Supercopa la final? Pregunta un oyente. El miércoles 25 de enero, 20 horas, Defensores del Chaco. Lo que informó Fabio, dicho otra forma, para la consulta del oyente, es que en platea y graderías no pagan. Pues si opone que se pagan en esas dos localidades, porque en las otras entran gratis. ¿Por qué no dice que las deudas pagó y trajo los refuerzos en Olimpia? Es HC, dice. No, HC está preocupado en otra cosa, que va a estar trayendo refuerzos para Olimpia. No es blooper, Fabio, fue marketing lo de Junior, dice otro oyente, Fabio. Bueno. Puede ser también. O sea, no, en realidad fue el jugador el que se comunicó. Bruno, bienvenido. El equipo de Enciso sí le dio permiso a Buonanotte para que venga a jugar el sudamericano, el de Rosario Central, pero yo me imagino que ellos ya habrán establecido esto en el contrato, o sea, previamente, supongo, porque la transferencia a Buonanotte se dio muy a posteriori de la de Enciso, ¿verdad? Sí, así mismo es, Bruno. Por eso es sentido común. Y también en el ranking de desarrollo de un jugador, Enciso está más desarrollado que Buonanotte. Entonces, como que si vos todavía te podés foguear en ese tipo de torneo, a Enciso le dicen que no. O sea, no me imagino más allá de la edad a un Sarmiento, a un Estupiñán, a un, bueno, saquemos a Macaliste, que fue lo campeón del mundo de la mayor, pero es como que hay una especie de escalafón. Por eso, lo que es una mala noticia para nosotros como selección, para el dueño del jugador, que es el club, dice no, yo a vos no te cedo porque yo te tengo esta consideración, y ese es un torneo que no está a la altura. Por eso para uno sí, para otro no. Aguántame un ratito, Johnny. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Unimed, buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Unimed. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Cumplimos con todos, Ever. Con todos, Bruno. Muchísimas gracias. Bueno, acá nos dicen, transmiten el partido contra Guaraní en TV, dice. Otro dice, ¿van a transmitir ustedes el partido contra Guaraní de Olimpia? Dice el viernes. El viernes juega Guaraní contra Olimpia Guaraní, y el sábado Cerro Oriente Petrolero. Y hay que hacer los dos partidos, Fabio. Hay que hacer los dos partidos, Wilson, ¿podés ver eso, agendar, por favor, te pido? Viernes, no sé nomás cómo ya vamos a hacer los relatos. Todavía ni empezamos, hermano, ya... amistoso, piquiboli, fútbol de playa. Desde el 2023 va a ser una... no sé cómo tipo... o sea, miércoles. Yo creo que la próxima ingeniería de construcción voy a hacer yo la misma cosa. Partido. Parece que hay un buffet de ingenieros.
No, vos comenzás, mira que... No, después vamos a hablar cuando tenemos un equipo completo. ¿Sabe qué? Ya se te nombró a vos como director de la constructora. No, yo tuve que coordinar el Bruno, vos tenés que transmitir el partido contra Guaraní, o sea que... A la pucha, Y por eso te hablaba de los dos partidos. Mirá, un ratito, Fabio. Por la gente te dije. Mirá. Por eso te miré y te dije, mirá lo que se dice. O sea que mucha gente alabó el trabajo de Wilson hasta ahora. Muy bien, impecable, con Juanma. Ese es el comentarista el problema. Sí. Ah. Porque yo estoy levantando el cartelito, viene Federico. Ah, y hace vos el... Claro. Y no, voy a hacer un último. Bueno, después vamos a hacer un reconocimiento. No hay problema. Especial. No hay problema. Viernes y sábado y después. Y le damos 2 días otra vez de plus a Fabio. No, tranquilo. O si no sabes que yo te invito a una ronda de cerveza. No, tranquilo, ya está. Arreglamos todito nuestro... Si vamos a pedir uno, no hay ningún problema. Vamos gracias, a estar ahí. Fabio. Gracias. Vamos a hacer los partidos. Bueno, habló Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Primero, antes que nada, tenemos que ser conscientes de que el técnico de la selección mayor, Guillermo, y todo su equipo tienen contrato hasta el 2024. O sea, nosotros somos muy respetuosos de los contratos. No hubo ninguna inestabilidad de nada. Fueron de comentarios de alguien que quiso decir eso, pero no es verdad eso. Presidente, al ser el contrato hasta el 2024 y el Mundial en el 2026, ¿hay probabilidad y ante esos rumores también de ya extender hasta ese tiempo el contrato? Sí, por supuesto. El contrato estipula una adenda especial donde automáticamente se continúa. O sea, en caso de que los dos estemos de acuerdo, continúa automáticamente. Va a ser muy difícil que las partes puedan salirse de ese contrato, a no ser que haya un acuerdo también. Creo que todos los paraguayos o hijos de paraguayos que vivan en el exterior tienen la chance de poder ser nacionalizados. Son paraguayos. Por circunstancias de la vida tuvieron que nacer y criarse en otros países, pero creo que tienen las mismas posibilidades que todos nosotros o todos los paraguayos de poder pertenecer a la selección. Y le voy a comentar algo que ocurrió el año pasado. Ustedes saben que Aldo Badilla fue a Buenos Aires a hacer un seguimiento de aproximadamente 20 jugadores para las selecciones menores y se encontró que había 120 paraguayos jugando en la Argentina. Entonces, eso llamó poderosamente la atención, pero jugadores jugando en las grandes ligas de Argentina, en Boca, en River, en Racing, Independiente, en San Lorenzo. Entonces, yo creo que el tema de nacionalización tenemos que analizarlo muy bien, no nacionalizar por nacionalizar tampoco, tiene que ser realmente de una categoría diferente a lo que están en la selección, pero era básicamente para las selecciones menores. Y miren, nosotros estamos muy contentos con la evolución de los chicos. Yo creo que tanto Pulpito como Julio han tenido la chance en la selección mayor inclusive de poder estar. Yo creo que es una apuesta importante del fútbol de Europa en apostar a los jugadores paraguayos, ir directo, eso no ocurría hace mucho tiempo. Entonces yo creo que esa evolución viene conllevada, creo que a muchas acciones que se hacen desde aquí, desde el fútbol paraguayo. Yo creo que en los últimos años el referato del fútbol paraguayo, más allá de la participación de los árbitros en copas internacionales, yo creo que eso no es como podemos decir que los árbitros paraguayos no se encuentran en calidad para poder dirigir. Al contrario, yo creo que no es así, pero yo creo que los árbitros han tenido una evolución importante con el VAR. La Asociación Paraguaya de Fútbol fue la segunda en tener VAR en Sudamérica. Debemos recordar que hay muchas asociaciones que todavía no lo tienen. Entonces, inclusive el día de hoy, o el día de mañana, está llegando Pablo Silva, que fue a la Federación Boliviana de Fútbol a hacer una capacitación, porque ellos están iniciando ese proceso. Entonces, yo creo que nuestro referato está bien. Hoy está a la cabeza de Aquino, un renombrado árbitro que ha hecho una gran labor
en toda su vida profesional. Entonces yo creo que hay muchas cosas por corregir, por supuesto, siempre hay que por corregir, así es que creo que estamos por el camino. Estaríamos viendo el tema de las consultoras que van a llevar adelante ese proceso licitatorio, luego también estaría cursando notas a los posibles interesados, vamos a tener un acompañamiento de la CONACON, así que va a ser un proceso importante que definitivamente pienso que tiene que terminarse entre junio y julio, ¿verdad? Porque toda empresa que pueda ganar, más allá que sea la empresa que tiene ahora los derechos, que ha hecho un gran trabajo dentro del fútbol paraguayo, tiene que prepararse porque van a haber novedades en cuanto a la exigencia de la asociación. Son 100% técnicas, exigencias en cantidad de cámaras, en calidad de cámaras, son exigencias técnicas que estamos trabajando con todo el equipo acá de lo que significa la parte de televisión. Nosotros hemos hablado con el director de la EBI, con todo su equipo, con la Liga Encarnacena, para buscar un arreglo de que es una plaza muy interesante, lo demostró en la Copa Paraguay, en la final donde Ameliano salió campeón, le ganó a Nacional. Entonces, yo creo que esa plaza ya está. Estamos muy contentos de que de vuelta tengan un lugar en la intermedia, porque lo ha perdido el año pasado, perdió la categoría en la intermedia también, esa plaza que para nosotros es una plaza muy importante. Lo de Argentina es una bandera importante para lo que estamos buscando. El 2030 es un desafío importante que se tiene desde la CONMEBOL y de todas las asociaciones que estamos al frente de esa organización, tanto Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay. No hay reuniones pactadas. Sí tendríamos que haber tenido una reunión entre nosotros, no con el presidente Infantino, pero una reunión entre las 4 federaciones y la CONMEBOL en estos días. Yo creo que es importante seguir trabajando porque desde el momento que está la candidatura, nosotros vamos a pelear a muerte esa candidatura. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. Comunicate con ABC Cardinal 730 AM al WhatsApp 0972 730 730. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. Próximo fiscal general se reúne con el Poder Ejecutivo. Emiliano Rolón, quien asumirá en marzo el cargo de fiscal general del Estado en reemplazo de Sandra Quiñones, se reunió hoy con el jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, quien coordina una serie de reuniones del próximo titular del Ministerio Público con agencias del gobierno vinculadas al sistema judicial, como el Ministerio del Interior o la Senada. Esto en el marco del proceso de transición hacia la nueva administración de la Fiscalía. Lo que pasa en el mundo. Una muerte cada 4 días de un trabajador de prensa en 2022. Los asesinatos de periodistas y trabajadores de los medios de comunicación ascendieron a 86 en todo el mundo en 2022, lo que equivale a una media de una muerte cada 4 días e implica un cambio dramático de tendencia, con un aumento del 50% en las cifras anuales de asesinados, según un informe de la UNESCO. América Latina y el Caribe se mantuvieron como la región con más muertes, con 44 homicidios en 2022. Temperatura en Asunción 34 grados.